Bienvenidos a la grabación oficial de tu proyecto de historia oral de la Fundación Rafael Hernández Colón. Bienvenidos a la Fundación Rafael Hernández Colón en una nueva edición de nuestra serie de entrevistas del proyecto de historia oral. Les está hablando Geraldo Luis Berrios Martínez, director del Archivo Histórico de esta institución, que es la Fundación Rafael Hernández Colón. Para efectos de récord, estamos grabando hoy, 7 de octubre del 2025. Agradezco el trabajo técnico del señor Julio González Olán y estoy ahora bien agradecido, emocionado. Debería estar nervioso también por tener junto a mí a una joven que está haciendo historia, que es fundadora, precursora y también un gran ser humano con un excelente corazón y un sobresaliente nivel de fe. Así que Melina Aguilar, bienvenida. Y antes de comenzar propiamente, si quieres dar unas palabras iniciales, el micrófono. Gracias, no, bien agradecida, pero que todo, gracias Gerardo por esa introducción increíble a este espacio, ¿verdad? Que le tengo mucho cariño porque queda muy cerca del área donde me crié y donde camino prácticamente todos los días. Me encanta estar aquí para compartir contigo un poco de historia, que es lo que me gusta, que nos gusta a los dos, ¿verdad? Hablar de historia al fin y al cabo, y en este caso hablar sobre un proyecto que amo mucho, que es Isla Caribe, que es como mi bebé, aunque ya está grandecita, y venimos a compartir un poquito más sobre eso. En este ambiente de diálogo, de comunicación, les digo que siempre que comienzo una entrevista trato de lograr un ambiente de comunidad y serenidad, como había en casa. Hay quienes desarrollaban las comunicaciones en la marquesina, otros en la sala. En mi caso, donde más se dialogaba era en la cocina. Bueno, así era. Así que como familia y pensando en personas que nos están viendo ahora mismo de otros municipios, de otros lugares del mundo, en un futuro yo no sé en qué circunstancias estarás viendo esta entrevista. Oye, Melina, ya que te estamos viendo tanto por diferentes medios, ¿dónde tú naciste? Bueno, un poquito sobre mí, yo pues, mucha gente piensa que yo nací en Ponce, pero yo no nací en Puerto Rico, yo nací en Nueva York, en Brooklyn, y para mí es parte esencial de mi historia, ¿verdad? Porque soy hija de lo que van a ser esos puertorriqueños que se van de Puerto Rico buscando otras oportunidades y se terminan conociendo en Nueva York, aunque soy mitad puertorriqueña y mitad ecuatoriana, que es muy importante también para mi historia porque define también mi personalidad mucho ser mitad puertorriqueña, mitad ecuatoriana, y nazco en Brooklyn, en Nueva York, en Bushwick, una comunidad que todavía, bueno, ya ha cambiado mucho, ¿verdad? Pero que donde emigraron muchísimos boricuas en una época y es parte esencial esa historia mía de ese amor a Puerto Rico. Nacer ahí, aunque me crío en Ponce, yo me mudo a Ponce a los 2 años. Entonces yo no tengo memorias de bebé o de crianza en Nueva York, pero sí tengo muchas memorias de Nueva York porque mucha mi familia se crió ahí y yo visitaba constantemente todavía. Yo siempre voy a Nueva York a ver a mi familia y tener esta conexión del puertorriqueño con Nueva York que se extiende por tantas áreas. Yo ahí, pues, ya que no tienes unos recuerdos así tempranos, pero sí me da punto, porque yo también tengo familia en Nueva York, y me da punto a dos preguntas. Una es, ¿quiénes fueron tus padres, lo que hacían? Y otra es, ¿qué nos puedes hablar de ese Nueva York, de Claro cómo que está sí. ya la comunidad puertorriqueña? Claro, pues mi papá es Carmen Colón, que es de Guaraguao, Ponce, de mi familia ponceña y familia puertorriqueña viene del campo de Puerto Rico, de Guaraguao, del cual tengo muchas memorias porque también mi niñez fui mucho para allá. Y pues esta joven, Carmen Nilda, emigra para Nueva York siguiendo los pasos de su mamá cuando jovencita y allá a conocer a mi papá, que es un inmigrante del Ecuador, de Guayaquil. Y mi papá, don Julio Leonardo Aguilar, él ya joven se muda de Ecuador a Nueva York, de Guayaquil, y allá se conocen bastantes jovencitos y yo soy la segunda hija, somos 3 hermanos, y pues la vida de ellos fue la vida del inmigrante.
Aunque puertorriqueños, ¿sabes? Tenemos esta relación que a veces no nos consideramos inmigrantes, pero técnicamente estamos inmigrando de un espacio a otro. Si es legal o no, pues ya son otros 20 pesos, ¿verdad? Pero las circunstancias son muy parecidas, que es uno va a buscar oportunidad de trabajo, uno va a trabajar duro, uno va a tratar de crear una nueva vida, nuevas oportunidades, y en muchos casos tienen la suerte o bendición que yo tuve, pues regresar a Puerto Rico. Y pues mi papá son esa historia del inmigrante que va nuevas oportunidades, siguiendo los pasos de sus papás, y comenzaron como la historia del inmigrante en Nueva York, gente muy humilde, gente que con la ayuda del gobierno comienza viviendo en un proyecto en Nueva York, allá en el 300 de Bushwick, y poco a poco vendiendo en las calles. Comenzaron como vendedores de ambulantes en las calles de Nueva York, van ahorrando y ahorrando y ahorrando hasta que 6 años de mucho trabajo tienen ahorros suficientes para decir vamos a apostar a Puerto Rico. Y regresan a Puerto Rico. Bueno, mi papá se muda a Puerto Rico, mi papá nunca ha vivido a Puerto Rico, mi papá es de Ecuador, pero mi papá dice vámonos a Puerto Rico, que es un lugar ideal en los 90, que son, hablaremos, me imagino que son un poquito ya mismito, los 90 de Ponce, que es una época de mucho desarrollo económico, mucho orgullo y muchas cosas que pasan que tienen que ver mucho con este espacio, ¿verdad? Y la historia que se cuenta aquí. Y pues mi papá vio esa oportunidad y regresan, que repito, mi papá por primera vez, y comienza su vida en Puerto Rico ya como adulto, ya con 2 niños y viene un camino. Y mi vida, pues entonces ya mi memoria es en el casco urbano de Ponce. Mis primeras memorias son 100% en estas calles que tenemos aquí cerca. Yo veo que Estados Unidos es una nación de inmigrantes, hecha por inmigrantes. 100%. Y de hecho, si pensamos en la independencia de Estados Unidos, en gran medida fue gracias a los franceses. Yo tuve que escribir aquí una inspiración, o sea, no es algo fabricado, aquí está. Al escuchar tus palabras, yo no esperaba escribir esto, pero sería bueno hacer un programa sobre la inmigración, la emigración. Creo que ese es un tema que merece un programa así como lo que estamos haciendo ahora, pero ese tema creo que, y especialmente lo que se está viviendo en los tiempos contemporáneos, creo que es un tema que será una gran aportación, porque también nosotros tenemos aquí información. Por ejemplo, en la administración de Rafael Hernández Colón se creó una oficina de asuntos de los puertorriqueños allá en Nueva York, que la dirigió Nidia Velázquez, que hoy es congresista. Sí, ya muchos años. Te agradezco esa inspiración que me has dado. Un tema fascinante y algo que, o sea, no, esto podemos quedarnos un día completo hablando, pero el tema de la inmigración puertorriqueña a Nueva York por sí mismo es un tema que nos ata en la música, en la política, en la revolución, en la economía, en tantos temas que, pues con lo que me dedico hoy día, pues tengo la bendición de poder contarlo, ¿verdad? Y me fascina, un tema que es fascinante. Ojalá que podamos hacer ese programa pronto, me interesa ese tema. Cuando terminemos la transmisión, pues te presentaré algunos detalles de lo que tenemos aquí. Claro que sí. Que creo que puede abonar mucho. Un tema que me encanta. Entonces, pues mira, de verdad que admiro eso. Y también me mencionaste el barrio Guaraguao. Sí, mi familia, o sea, yo digo a la gente que mi lado, yo soy mitad puertorriqueña, mitad ecuatoriana, ¿verdad? Y ese lado boricua es full 100% del campo de Ponce, de Guaraguao, del cual tengo muy lindas memorias porque Guaraguao yo llegué a verlo antes que se hiciera la carretera número 10 o la nueva extensión, y eso es bien importante porque el Guaraguao que yo vi de niña es muy diferente al Guaraguao de hoy día. Guaraguao es una de las muchas comunidades de la zona rural de Ponce, como lo que es Tibe, San Patricio, entre otros barrios. Y pues mi familia de mi mamá, que son la familia puertorriqueña, eran personas que eran pues campesinos, el jíbaro típico, la historia del jíbaro recogiendo café, esa es la historia de mis abuelos y mi bisabuelo de parte de mi mamá. Y pues tuve la oportunidad de poder verlo antes que la carretera número 10, en mi caso, ¿verdad?, tumbara eso, porque la casa yo quedaba justo por donde paso de la carretera. Entonces ya después de mis memorias en ese lugar, lo que fue el Guaraguao de mi niñez, que yo tengo 2 memorias muy claras de mi niñez, una es Guaraguao y una es el casco urbano de Ponce. Para mí era un campo masivo, se recogía café, secaba café, casita de madera clásica, era como una película que ahora está de moda, pues los jíbaros, literalmente era algo así. Y pues pude verlo antes que pues ya para el 99 por ahí, ya pues ese tramo se cierra para que pase la nueva carretera que va a conectar, o la carretera que lleva años y años construyéndose, ¿verdad? Y va a conectar entonces a Ponce con Adjuntas por una autopista prácticamente, versus la carretera histórica que es la 123, que también otra historia, y es la carretera que usábamos para ir a Guaraguao, que todavía existe y todavía se puede ir para Guaraguao.
Pero en mi experiencia cambia completamente porque esa carretera va a romper el camino hacia la casa de mi abuela. Entonces ya mi conexión con Guaraguao se rompe en el 98, 99, pero fue bien importante esa experiencia en el campo de Ponce y el campo de Puerto Rico, porque a veces he pensado que Ponce es costa y caliente. Ponce tiene un campo masivo, más grande que muchos municipios de la montaña. Wow. De Guaraguao hay un dato que muchos no conocen, y es que allá hay una escuelita en donde Hernández Colón estudió. Estudié en Guaraguao. Sí, mucha gente no menciona ese dato. Y si quieres verlo, aquí tenemos un museo en donde está esa referencia histórica de donde estudió en Guaraguao. Y tengo que hacer una parte personal para saludar a personas de allá del barrio de Guaraguao, que tienen un gran significado para mí. Sí. No quisiera decir por nombre, porque bendito, no quiero excluir a nadie, que la memoria me vaya a fallar, pero por los caminos de la fe, por llamarle así, pues sí he ido conociendo gente en Guaraguao y me fascina. Y voy a cambiar un poco el orden de preguntas, y ya que estamos tocando la ruralía, pues sí, ya que muchas veces Ponce, uno habla de Ponce y viene a la mente Parque de Bombas, Alcaldía, la plaza. Pero, ¿qué me puedes ampliar de esa zona rural que tú has descubierto ahí? Ay, mucho. A mí a veces la gente me dice, ¿por qué no hablas de esto? ¿Por qué no haces esto? Y yo, es que hay tanto que contar, ¿no? Y cada experiencia es diferente, ¿verdad? Pero lo que es el campo de Ponce y como el campo de Puerto Rico, pero enfocarnos en Ponce nada más, especialmente porque mucha gente de Ponce a veces no ha explorado. Yo misma comencé a conocerlo aún más con Isla Caribe, ¿verdad? Pero estamos hablando del campo de Ponce, cuenta mucha historia, desde las historias precoloniales, los indígenas, desde las historias del café, la superindustria cafetalera que Ponce tenía y que también Ponce conectaba con los otros municipios, ¿verdad? Juntas, Jayuya, Utuado. Y tenemos algo que casi nunca se habla, que para mí es fascinante de la zona del campo, que son las carreteras históricas. La carretera 123, que es la que conectaba, y todavía conecta, todavía está ahí, Ponce con las Juntas, antes de lo que se conoce como pues la autopista o la número 10, está llena de historias de casillas de camineros, templos históricos fascinantes en colinas y de comunidades muy vibrantes que en un momento dado movieron la economía de Puerto Rico con la industria, repito, del café. Entonces, yo cuando voy al campo de Ponce, pues, yo empiezo a la gente a hablar de lo precolonial, de las carreteras, de las escuelitas, de las iglesias, del café y de este flujo tan importante que la carretera 123 de las carreteras más antiguas de Puerto Rico. O sea, no es que Ponce a Junta era una ruta nueva que se hizo, no se hizo de las primeras 10. Hay que conectar a Ponce a Junta, conectando una historia que no solamente es romántica, que no solamente es café, pero también es económica y que movía el país y su economía. Y pues puede mentir viajes, ¿verdad? Pero es para mí fascinante, además de, claro, lo que siempre la gente busca, los ríos, las vistas, la brisa. Y en mi caso, en mi niñez, mis memorias de tradiciones, ¿verdad? El campo es un lugar que mantiene muchas tradiciones muy vibrantes, lo de la parranda, lo de las dianas, lo de comunidad y todo lo demás, y hasta los caminos, o sea, los caminos literalmente caminando. Yo me acuerdo que cuando pequeña, ahora de grande, yo digo, wow, eso era así. Para ir a casa de mi abuela, había una comunidad dentro que era caminando, o sea, no había forma de llegar allá en carro. O sea, hasta lo tradicional todavía se conserva en muchas de estas comunidades y ya repito, Ponce a veces asociamos con una ciudad urbana, una ciudad caliente, una ciudad casco urbano, tal vez Playa de Ponce se menciona de vez en cuando, pero olvidamos que más de 50% es un campo masivo. Te agradezco por esta gran bendición que me has regalado de poder tocar ese tema de la ruralía. O sea, en mi caso personal, mi papá es de Ponce, mi mamá pues es de allá de Peñora, de Tallaboa, y ahí hay una vena rural. Exacto. En mí. Y te agradezco ese regalo. O sea que estamos viendo que en tu etapa formativa en Ponce coinciden pues tanto ese Ponce tradicional como lo rural. Exactamente, sí, y eso era mi niñez y todavía yo siempre estoy toda la semana, tengo que ir para el campo, que sea un día a la semana, arrancar para Guaraguao, para Junta, para Jayuya, para Calle y para el campo. Y creo que tiene que ver mucho con esa tradición porque mi papá era y son empresarios, ¿verdad? Y pues cuando tenían mucho trabajo nos mandaban a Guaraguao. Mira, que con su abuela allá en Guaraguao. Y entonces Guaraguao se convirtió en ese lugar de travesura y niñez que le tuve mucho cariño, todavía la tengo, ¿verdad? Pero claro, ya Guaraguao no es en mi caso lo que era antes, porque donde yo pasaba mi tiempo, eso ya no existe. O sea, efectivamente hay una autopista pasando por ahí, pero
es parte esencial, y yo siempre quiero recordar a todos los puertorriqueños, y en este caso a los ponceños, de que no se olviden que Ponce tiene su campo y es increíblemente hermoso. Agradezco siempre a mi colaboradora en la Caribe, que es Ernie Isabel Rivera Collazo, que viene del barrio Tibes, y de su lado me expone a otro campo de Ponce, que es el Tibes, que es San Patricio, que es La Mocha, que es como que es lo que sería todo lo que es la área norte de Ponce, Realanón, todo eso, y es masivo, es increíble, y repito, yo quisiera en la Caribe tener más tiempo porque es tan interesante. Lo tiene, o sea, yo cuando hacemos recorridos allá se llenan, es algo simplemente el tiempo, y también todo turismo, y vamos a hablar, imagino, más de turismo más adentro ya mismito, pero todo Puerto Rico tiene un potencial turístico increíble. Aquí el ecosistema turístico, y eso es bien importante porque yo tengo aquí el tour más espectacular de la carretera 123, del río, de la cascada, de la hacienda de café. Hemos hecho tours escalando cerros, pero necesita un ecosistema. ¿Qué es eso? El mantenimiento, los seguros, los restaurantes, estas cosas para que la gente se dirija hacia allá. Porque si no, entonces tenemos el tour de hiking, de senderismo más espectacular del mundo en Tibes, pero si no hay mantenimiento, si no hay gente cuidando, si no hay lugar para comer, pues se puede hacer una vez, pero requiere mucha inversión, y al fin y al cabo se quiere hacer de nuevo y requiere otra vez la misma inversión. Entonces el ecosistema es bien importante para mantener el turismo corriendo, y el ecosistema son muchos pedazos, pero me imagino que hablaremos de eso ya mismito. No hay problema. Pero mencionaste algo, ahora voy a tocar un aspecto, pues pensando no solamente en los jóvenes que quizás no saben de unas tradiciones, como en personas de otros municipios y principalmente de otros países. Mencionaste, por ejemplo, y estoy todavía en lo rural, mencionaste pues las dianas, las parrandas. Quisiera ver si nos puedes ampliar sobre esas tradiciones comunitarias en esa zona rural, en esa etapa que te ibas formando. Claro que sí, la fiesta de cruz, vamos a continuar. Claro, sí, en mi caso particular, pues para mí fueron siempre las parrandas, ¿verdad? Las parrandas de comunidad. Me acuerdo en ese mismo camino que donde vive mi abuelita, que ya no había carretera de cemento, era tierra y piedra. Pues me acuerdo que para Navidades nos íbamos bien para adentro a casas de familiares que vivían ahí, o conocidos o amigos, a parrandear. Y si me van a hacer en el campo fresco, las tradiciones, las canciones, que uno se le queda en la cabeza hoy, ¿verdad? Y tú me dices, ¿dónde aprendiste eso? Y yo, porque de chiquita las escuchaba. Hay tradiciones que yo veía y no entendía, pero ya como adulta, y repito, gracias a mi colaborador Ernie, que es 100%, él es el tema rural, esa es su pasión, comencé a educarme en lo que son las dianas, que estamos trabajando a ver si este año podemos hacer unas en el campo de Ponce. Esto, estar en Pendiente Isla Caribe, de recrear y hacer con músicos tradiciones, de ir cantando por la madrugada, música tradicional de la época. Y también lo que son desde las fiestas de cruz y otras más, que son en comunidad unirnos para cantar, cuidarnos y conmemorar muchas tradiciones que a veces como es claro, la modernización, pero también mientras nos alejamos más de la fe, de la religión, se van perdiendo. Pero bien curioso porque como persona que me he expuesto a todo tipo de mundo y pensamiento, a veces decimos, no, que eso no hay que hacerlo porque pues la religión ya no es importante. Pero tú dices eso, pero te encanta la parranda, te encanta la Navidad. Entonces, siempre la religión se fue una base para unir una comunidad. Y para mí es importante que eso por lo menos entendamos y tengamos respeto a ello y se preserve de muchas formas, porque si no, se van a perder muchas tradiciones del campo que tienen una base religiosa. Acá yo te la quiero contar ahí, desde la barranda a la fiesta de cruz, todo tiene una base religiosa que unía a la comunidad y nos hace ser más humanos. En un momento dado que estamos tan desconectados de otros seres humanos, para mí estas tradiciones son tan hermosas para otra reconectar de todas las edades y preservar un legado para futuras generaciones. Es bien admirable ese punto que tocas de la fe, de la religión, como une a las comunidades, perdón. Por ejemplo, en las plazas públicas de Puerto Rico, pues se iba edificando en torno al templo, que hoy es lo que llamamos catedral, pero se iba edificando. Si vamos a las comunidades, tenemos parroquias dentro de las comunidades. Por ejemplo, tenemos más allá de la fe católica que hemos mencionado aquí, quizás un poco indirectamente, pero hay templos como por ejemplo la Iglesia Adventista Ponce 5, que está dentro de la comunidad.
O sea, en torno a ese templo tú tienes una comunidad, o sea, que diferentes vertientes, o sea, hay bautistas, hay diferentes corrientes que se integran a la comunidad y eso es bien importante. Si hay algún otro detalle que quiera, alguna anécdota sobre esas fiestas de comunidad que nos puedas comunicar. Básicamente siempre voy a recordar el frío del campo, el fresco del campo, los niños jugando, los adultos tocando sus instrumentos y, repito, la gente integrada que pues hoy, ¿verdad? Que estamos en Puerto Rico no solamente que pues la gente está un poquito más desconectada, esto es algo del mundo, ¿verdad? Con tanta conexión a lo tecnológico, pero también en Puerto Rico que hay menos gente, ¿sabes? Hablamos claro, Puerto Rico pues mucha gente se ha ido, pues son memorias de comunidad, familia y junte, que parte de la misión de la Caribe, ¿verdad? Es cómo desarrollamos la economía para que la gente se pueda quedar aquí, para que la gente pueda vivir lo nuestro, ¿no? Y eso también podemos entrar en un momento dado. Y pues son memorias muy bonitas de comunidad, familia y gente viviendo y celebrando lo nuestro, ¿verdad? Desde los espacios que son nuestros, ¿verdad? Que es Puerto Rico. Tenemos una base de amor en el hogar. Tenemos una base de amor en lo comunitario. Pero esa niña que llega a ser Melina, en el proceso educativo formal, ¿qué escuela fuiste? O si hay maestros que quisieras reconocer ahora. Claro, yo tuve esta oportunidad de estudiar en varias escuelas en Ponce, entre ellos Liceo Ponceño, que es de las escuelas más antiguas de esta ciudad. Estuve en Liceo Ponceño un tiempo, pero me terminé graduando de Caribbean School por el inglés. Mis papás, que fueron inmigrantes de Estados Unidos, sufrieron el reto de no dominar inglés y eso como, pues, en un contexto de Estados Unidos te puede afectar, ¿verdad? Y ya un poquito más grandecita nos cambian a Caribbean School por el inglés. Y ahí, curiosamente, y esta es la razón por qué soy tan abierta al mundo, bueno, eso y muchas cosas más, mis maestros más fabulosos fueron los maestros internacionales que llegaban a la escuela. Wow. Yo tuve, y siempre da reconocimiento, y todavía vive ella, una maestra de herencia belga, llamada Mrs. Diersk, Michelle Diersk. Y Michelle Diersk fue de esas maestras que en un momento muy formativo, mis 15 y 16 años, va a empujarme aún más, a retarme más. Esa era la maestra que todo el mundo siempre odiaba porque era la más que pedía asignaciones, la más que te daba malas notas, la más que yo la amaba porque era la más que me retaba. Y esa maestra es muy importante. Ella mismo creo que está en Texas, pero ella me obligó a pensar otra forma y ella estaba en Caribbean School en ese momento dado, teníamos maestros rotativos. Esta pena tener maestros que llegaran a la escuela y se iban en 2 años. Y me tocó mis 2 últimos años de escuela superior. Y fue para mí muy importante ella para formar ese pensamiento en lo que es globalización, que aunque Isla Caribe es un proyecto de una puertorriqueña para Puerto Rico, está basado mucho en mis experiencias internacionales que queremos hablar en un momento dado, ¿verdad? Estar al lado de Puerto Rico, pero mis experiencias fuera de Puerto Rico son muy importantes para que Isla Caribe fuera exitosa. Y pues Mrs. Diersk, junto, claro, con una base que mis papás me dieron y todo el amor a la patria, me ayudaron mucho a formar un pensamiento muy crítico, junto con, en lo que es Mrs. Dierks, una maestra extranjera, en lo que fueron los maestros locales, tuve muchos maestros buenísimos, entre ellos maestros que hoy son mis clientes en mis tours, como Mrs. Wallis Medina y Mrs. Rivera, pero también quiero hacerle una mención a Mrs. Crespo, que fue mi maestra de español, y esto es importante porque yo siempre tuve problemas. Mucha gente se dice, mira, tú hablas rápido, y hablo rápido. Mucha gente me dice, Melina, yo siempre he tenido problemas en el hablar, en entonar y pronunciar algunas cosas hasta hoy día. Y Mrs. Crespo fue esa maestra que también me empujó para que el español de verdad no lo ignorara, lo aprendiera bien, me retaba. Aún sabiendo que yo era muy buena en esto, me ponía en las clases, los exámenes más difíciles para yo poder retarme. Y fue una maestra muy importante en lo que fue mejorar el español, que a mí me costaba mucho, y también en amar la literatura en español, porque algo bien curioso que yo estuve en Caribbean School, y siempre agradezco esto a Caribbean, ¿verdad? Además de mis papás, pero Caribbean fue importante, es que en Caribbean nos obligaban a leer.
mucha gente no leía, mucha gente le buscaba el resumen en la internet y ya, pero literalmente era un requisito leer libros. Y aunque esto suene un poquito bobo, ¿verdad? Hay casos que en Puerto Rico no nos obligan a leer un libro completo. Y esto pienso que está muy mal. Uno debería ser impulsado a leer no solamente un parrafito, un panfleto, un libro. Y yo comencé a cogerle mucho cariño a los libros en inglés, pero esta maestra, Mrs. Crespo, fue la que me engranó en mí ese amor por la literatura en español de Puerto Rico, pero también del mundo. Y pues siempre agradezco a ella porque los maestros tenían mucho empuje en que yo podía lograr muchas cosas de lo que yo pensaba que eran posibles. Y estas fueron maestras que estuvieron pendientes a empujarme, en vez de decirme, ya estás bien o pasa el examen y ya, no, tú puedes más. Y siempre agradezco a eso porque va a formar entonces mi experiencia ya académicas fuera de Puerto Rico, que luego de Ponce yo me voy de Puerto Rico, yo me voy por 10 años de Puerto Rico técnicamente. Yo quisiera que este segmento sea un aliento tanto a los educadores como a los futuros educadores, quienes estén estudiando pedagogía o quizás maestros que puedan sentirse abrumados o que puedan sentir que quizás no pueden hacer todo lo que quieren hacer, o en el peor caso que caigan en una rutina. Yo considero que Melina, en lo que hemos visto ahora, es un testimonio de cómo un maestro puede marcar una diferencia. Tú que estás considerando estudiar para el magisterio, tú que estás ya en el magisterio, toma aliento de donde no lo haya, toma aliento de testimonio, toma aliento desde lo alto, porque tú haces una diferencia. En ese salón de clase tú puedes crear toda una sociedad. Uh-huh. Sí, no. Y entonces interpreto que la escuela superior llegaste en Caribbean. La escuela superior fue en Caribbean, ya esos últimos 4 años lo hice ahí y de ahí me voy a Estados Unidos prácticamente. O sea, no estudiaste high school directamente aquí, sino que No, high school sí fue en Ponce, en Caribbean School, aquí también. En Ponce. Y de ahí, cuando me gradúo, me voy a Estados Unidos a estudiar la universidad fuera. Allá. Sí, yo lo que fue toda mi experiencia universitaria fue prácticamente toda fuera de Puerto Rico. Tuve un tiempito en la UPR Río Piedra, pero fue ya más como investigadora, ya mi maestría. Pero mis estudios ya universitarios van a ser, no solo en Estados Unidos, van a ser en diferentes partes del mundo, como te contaré en breve, porque algo que yo tuve claro desde que era muy joven es que yo quería viajar el mundo. Era como que algo que... Yo digo, la gente, a veces uno tiene que escucharse uno mismo, ¿verdad? Y yo desde los 15 años yo sabía que yo quería viajar el mundo, como fuera, estudiando, trabajando, una mochila, lo logré todo, ¿verdad? Y dice, bueno, y quiero seguir viajando, ¿verdad? Pero todo lo pude hacer así mismo como lo pensé pocos años después, porque cuando ya es hora de irme a estudiar irme a estudiar a la universidad, ¿verdad? Se me da la oportunidad, gracias a mis padres, de considerar también universidades en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Y ahí es que me voy aventurando y termino escogiendo una universidad en Connecticut llamada Wesleyan University, que yo era de las primeras personas de mi familia en ir formalmente a la universidad, como que ir por todo ese proceso. Creo que tengo una tía, mi tía Karina, que también lo pasó, y tengo algunos tíos, pero en mis papás era la primera, y fue un proceso de yo sola escoger y analizar y pensar, y pensando y buscando, pues terminé decidiendo ir para esta universidad llamada Wesleyan, que muy liberal y muy famosa por personajes como Lin-Manuel Miranda, que es el famoso creador de Hamilton, In the Heights, que tiene una conexión muy grande con Puerto Rico con la Fundación Flamboyant y todo lo demás. Él estudió también ahí y tiene como que un legado mucho en las artes liberales. Y pues yo sabía en ese momento, o sea, cuando está en esa época que uno no sabe qué hacer con su vida, yo sabía que yo quería estudiar mucho y exponerme a todo. Entonces, cuando se me da la oportunidad de irme afuera, dije, pues yo quiero una universidad que tenga mucha gente internacional y que tenga oportunidad de exponerme a cosas diferentes a Puerto Rico. Y esto es bien importante porque aunque Isla Caribe es una marca y es un proyecto que levanta el amor patrio, ¿verdad? La historia de la cultura puertorriqueña, mucho de mi amor patrio y la historia puertorriqueña va porque me enamoro también del mundo. Yo como que es un balance de que me encanta Puerto Rico, pero también me encanta el mundo. Me encanta conocer bien adentro una cultura y cualquier excusa que tenga yo para exponerme a otra historia y cultura, voy a exponerme a ella. Y pues termino en Wesleyan y
Día 1, yo dije, yo vine acá, tengo que aprovechar, esto no es para siempre, estos son unos poquitos años, tengo que aprovechar el tiempo, dinero, todo. Y rápido me inserto en los clubs internacionales, el club de los musulmanes, el club de los árabes, el club de diferentes grupos internacionales, los indonesios, los chinos, los japoneses. Me metí en todos los grupos internacionales porque yo dije, yo quiero aprovechar esta oportunidad para exponerme a otras culturas, ya que esto no es para siempre, tengo que aprovechar, no perder el tiempo. Y ahí es que literalmente desde los primeros días, nace un amor o un enfoque por conocer Indonesia. Fue desde los primeros días, y eso va a llevar poco a poco a que yo termine en Indonesia años después. Y todo esto con Isla Caribe en un momento dado, pero fue estas ganas con la base que me dio Mrs. Steers, la base que me dio mi papá, especialmente mi papá que es ecuatoriano. O sea, yo tengo una base de sangre ecuatoriana y que me dijeron a mí, mira, tienes que aprovechar y conocer el mundo y si puedes ir a un lugar más lejano a Puerto Rico, aprovecha ahora porque quién sabe qué va a pasar después, ¿verdad? Y siempre fue pensamiento y desde los primeros días ya me até a Indonesia como país que yo quería ir. O sea que te graduaste de escuela superior, llegas a Estados Unidos, llegas a Connecticut, llegas a Indonesia, pero interpreto que ya desde ese primer momento que llegaste a Estados Unidos tenías un sueño definido. Sí, bien claro. Yo quería viajar al mundo. Viajar al mundo, yo quería conocer otras culturas. Ese era como que lo único que no tenía claro que quería trabajar, ni que quería estudiar en ese momento, pero tenía claro que yo quería viajar al mundo y conocer gente de otras culturas, insertarme en otras culturas. Y repito, eso en la Caribe es lo que yo pienso. Quiero que la gente sienta de Puerto Rico, que se inserte en mi cultura, ame mi cultura y la conozcan también, mientras yo también voy conociéndola, porque todos los días aprendo algo nuevo de Puerto Rico. Ahora mismo terminé de leer un libro esta mañana y estoy como que así con el libro de historia de Puerto Rico. Pues sí, yo, lo único que tenía claro era eso. Quiero conocer el mundo y cómo voy a hacer lo posible, no sé, pero yo voy a hacer lo posible. Y era como que esa terminación, tengo 4 años para ver cómo de aquí brinco al mundo y en estos 4 años cómo me expongo a cosas diferentes. Y por eso yo soy una persona cuando viajo, es bien curioso, siempre con Ernie, que trabajamos mucho y hemos viajado también por Isla Caribe, siempre nos reímos un poco de cuando viajamos a un destino, él quiere estar con los boricuas. Yo quiero estar con la gente más de ahí. Yo quiero decir, en Puerto Rico con los boricuas, pero acá quiero estar porque quiero entender, conectar y también ver cómo se conecta o no con Puerto Rico también. O sea, siempre yo busco esas conexiones. Y pues Indonesia fue el país que me escogió. Y digo a la gente, el país me escogió a mí. Yo antes de entrar a la universidad, con Mrs. Steers, que fue la maestra esta belga que me puso muchas cosas, ella me dijo a mí, Melina, cuando te gradúes de aquí, trata de, ya que vas a la universidad, estudiar chino o árabe. Así me dijo ella. Y yo, ¿por qué ya? Porque va a ser los idiomas que van a dominar, o los países a dominar en el futuro, y tú deberías conocer esos idiomas, o por lo menos tener ese conocimiento para que puedas trabajar en estas industrias en estos idiomas. Y yo comencé en la universidad y comencé a estudiar chino y árabe, literalmente, y no me gustó. Me enamoré del indonesio. Era como que todo era como que, mira, tienes que ponerte estos países, y yo otra vez a Indonesia. Y por eso digo, Indonesia me escogió a mí. ¿Y cómo me escogió a mí Indonesia? Me acuerdo muy bien el día, yo estaba en una clase de geología, yo pensaba que iba a ser geóloga, geologist, no sé cómo es en español, Geóloga. que va a estudiar con tierra, ¿verdad? No sé por qué en ese momento pensaba eso, estaba tratando diferentes cosas, y me tocó de compañero en la clase este chico de Indonesia, que de casualidad soñé con él ayer, un amigo muy querido, hace tiempo que no lo con él, pero mi primer amigo de Indonesia, se llama Satrio Wicaksono, y Satrio, todo el mundo lo conocía como Io, se me sienta al lado y somos como compañeros de clase y yo no entendía nada. Yo no iba a ser buena geologist, te voy a decir en inglés porque no sé que en español lo voy a descuadrar. Yo no iba a ser buena y por suerte me retiré de esa carrera, ¿verdad? Pero él era tan inteligente y era tan paciente de conmigo que yo no entendía nada y que rápido le cogí como un cariño a esta persona y su cultura, por simplemente ser buena gente conmigo. Después, ese mismo día me di cuenta que está conmigo en la clase de árabe, este chico. Y después me di cuenta que está en el club de los musulmanes también. Y para hicimos un clic, una amistad muy bonita con Satrio, porque compartíamos clases juntos y hasta los clubs juntos. Y con él, una vez yo lo escuché hablando por teléfono con su familia en Indonesia. Y cuando yo escuché ese idioma, yo dije, me enamoré del idioma. Y fue poquito a poco.
Y de ahí llegó más gente a Indonesia, aprendí más del país, comencé a hacer muchas amistades de allá y desde el día 1 fue el país que me escogió, que yo dije, en el primer año dije, yo quiero ir para Indonesia. ¿Y cómo me preparo para ir para allá? ¿Cómo hago? Como una boricua termina en Indonesia, más allá de vacaciones, ¿verdad? Porque uno compra un pasaje de vacaciones. ¿Cómo yo? Porque yo estaba consciente que yo quería no viajar el mundo solamente por placer. Yo quería vivir en otros países, yo quería aprender otras culturas, yo quería ser parte de una comunidad completamente diferente a la mía porque quería tener esa experiencia. Y literalmente del día 1 y de mano de Satrio, ¿verdad? Comencé a aprender el idioma, comencé a buscar becas y dije, ok, esta es la beca que yo quiero, ¿cómo hago para cobrar esa beca? Y comencé a prepararme. Y esto digo a la gente, si tú quieres verla algo, puedes lograrlo. Hay algo que se llama como manifestación, ¿verdad? Yo digo manifestación con trabajo duro. Las dos cosas a la vez, ¿verdad? Tienen que ir juntos de que yo quiero esto y cómo yo todos los días trabajo para llegar a eso, ¿verdad? Sin forzarlo mucho, ¿verdad? Sin frustrarte, sin ponerte ahí desesperado. Y así fue Indonesia y así fue también Isla Caribe. Fue una idea que tuve y también como tomó 4 años formalizarla para que saliera como quise. Y de ahí comencé ya a acercarme al idioma indonesio, a la cultura, a los bailes. Y tanto que ya para mi último año pues apliqué a solicitar la beca y me llevé varias becas indonesias, entre ellas la Fulbright, que va a ser la más importante y la que termino aceptando y la que me abre las puertas al sureste asiático formalmente. Yo quisiera hacer un espacio ahora, porque cuando se habla de salir del país, estudiar en otro lugar, a veces los jóvenes tienen miedo. Muchas veces se habla de choque cultural, de que se te va a hacer difícil. Antes de continuar, a un joven que esté considerando emigrar para estudiar, que quizás tenga algún temor o inseguridad, ¿qué tú le dirías? Bueno, no solamente el temor del estudiante o del joven, también de los papás. Yo pienso que a veces los mismos papás son los más que detienen ese camino, ¿verdad? En mi caso, pues a los estudiantes siempre, y a los padres. Y a los padres, exacto, porque yo sí tengo que agradecer que mis papás siempre me dejaron hacer lo que yo quisiera. Claro, con mucha confianza en mí. Uno también tiene que mostrar carácter, ¿verdad? Siempre fui muy disciplinada en muchas cosas. Pero a los dos consejos es, mira, la vida es una, uno nunca sabe cuándo se va a morir. Hay mucha gente que dice, voy a viajar cuando me retire, pero tal vez no llegas al retiro. Y aunque llegues, tal vez no tienes la misma energía, la misma fuerza. El mundo puede cambiar tanto. Indonesia, que yo vi hace 10 años, no es el mismo Indonesia que tenemos hoy día. Han pasado más de 10 años de que me mudé allá. Entonces, la vida es una. Y exponerse a esto forma un carácter tan esencial que vale más que, pienso yo, cualquier maestría, cualquier programa. Es algo que forma un carácter increíble y también una sensibilidad a otra gente, a otros países, a entender el mundo y te abre la cabecita también a seguir aprendiendo. O sea, yo ahora no viajo tanto como viajé en esa época, que ya contaré más de esos viajes, pero mi perspectiva está muy formada por haberme expuesto a estas experiencias, especialmente fuera de lo que Puerto Rico está acostumbrado, que es Puerto Rico y Estados Unidos, ¿verdad? Literalmente me fui para el otro lado del mundo, son 36 horas de vuelo, son 12 horas de diferencia, ahora mismo ya es de noche, y todo eso te hace un poco forma un carácter, te expone a cosas y es una increíble escuela. Y también quiero decir que ese miedo, yo siempre lo he dicho y lo digo hoy, lo diría en el pasado, a veces tenemos tanto miedo a qué puede pasar, ¿verdad? Y los medios siempre, muere un boricua, digamos un ejemplo, un boricua en Indonesia y se convierte en noticia más grande, ¿verdad? Pero todos los días muere gente atropellada, todos los días muere gente en un accidente de tráfico en Puerto Rico. Entonces yo siempre he dicho, yo le tengo más miedo a guiar de San Juan a Ponce, que lo hago todos los días, que me muera en otro país, porque es más posible que eso pase aquí en otro país. Y entonces a veces hay muchos miedos un poquito irracionales, cuando la realidad es otra. ¿Cuántos boricuas te he escuchado que han muerto en otro país? Hablando claro. Y el porcentaje basta para no tener un miedo tan increíble, que hay veces unos miedos que exageramos por los miedos o porque estamos exponiendo algo que no conocemos versus algo que conocemos, que puede ser más temeroso. Me evito más miedo, me da echar gasolina de noche en una gasolinera vacía que viajar a Asia y estar en Asia sola con una mochila, porque hay miedos que no son reales o que son tan poquita la posibilidad, y por ese 0.001%
nos detenemos de lograr algo. O sea, que a veces que poquito en Puerto Rico, que repito, a veces las noticias exageran un poquito todo y nos dan miedo de todo, tenemos que nivelizar las cosas y decir, esto es un miedo real, pero también quiero exponerme a esto como tengo precaución. Porque también digo yo en Indonesia, yo estuve muchos años y yo he viajado como 50 países sola. Yo me he expuesto a todo tipo de escenario con mucha precaución, siempre. O sea, siempre hay que tener mucha precaución, como tengo precaución cuando voy a la gasolinera de noche en Puerto Rico. Es como algunos miedos los no ponemos más a su nivel correcto y también tenemos mucha precaución en esas circunstancias. Habiendo visto ese escenario, veo ahora mismo que por un lado estuviste estudiando en Estados Unidos, Indonesia, y una beca que mencionaste. Uh-huh. ¿Tú me podrías decir como una anécdota que hubo en Estados Unidos y una anécdota que hubo en Indonesia? ¿Que sean parecidos, se relaciones o en qué forma? No, algo que tú relaciones, o no tiene que ser relación, perdón, algo que de verdad, una anécdota que haya alentado ese espíritu precisamente de echar para adelante. Hay muchísimas anécdotas, ¿verdad? En Indonesia, ¿verdad? Perdón, Estados Unidos primero. Eso de echar para adelante estuvo bien claro, la motivación bien consciente en todo el momento, ¿verdad? Uno era porque, mientras más consciente, porque digo Indonesia como que el país que me escogió, pero me expuse en muchos países, tanto que cuando me mudé a Indonesia termino visitando todos los países de mis amistades, y fueron más de 20 países que fui con casa y todo, porque eran amigos de la universidad. Uno en la universidad creo que es, por un lado, en verdad aprovechar el tiempo para aprender y exponerte a todo lo que puedas. Yo a veces me frustro un poco cuando en la Universidad en Puerto Rico los mismos estudiantes no conocen o no está tan accesible todas las cosas que hay para aprender y exponerse desde voluntariado. Yo era voluntariada en diferentes programas. Yo fui coordinadora de servicio comunitario de jóvenes hacia los lugares de personas mayores, hogares de ancianos. Yo fui encargada, yo tuve 4 trabajos, part-time todos. Y no estoy diciendo porque soy Supergirl, es porque a veces las oportunidades tiene que uno buscarlas. Tiene que uno a veces buscarlas y exponerse, aunque diga, ay no, pero mucho trabajo, mucho esto. Hay tantas cosas que uno de verdad, la universidad viene del mundo, ¿verdad? De cómo uno tiene que exponerse a todo lo que pueda y sacarle jugo y cómo de ambos lados. El estudiante tiene que buscar, pero también pienso que las universidades tienen que también poner a la mano todas estas oportunidades, porque yo sí agradezco y quisiera que aquí fuera más así, que mi universidad me puso todo ahí, como que mira, todos estos programas, claro, hay gente que no saca provecho, pero todo está aquí, aplica de trabajo, sé voluntaria de aquí, exponte a estos clubes, conoce gente, y pues para mi universidad fue un momento fascinante porque me la aprendí, y más que aprendí, me expuse a tanto que terminé graduándome hasta un año antes, ¿verdad? Terminé adelantando cursos, pero me disfruté tanto esa experiencia. Y sabes que siempre la gente dice, cuando está en la universidad extraña la escuela, cuando es un adulto extraña la universidad, cuando es un adulto extraña... Yo cada lugar me lo he vivido tanto que no extraño ninguno, los amé, todo. Y entonces digo, todo siempre, en verdad, vive ese momento al 100%, exponte a todo lo que puedas y sácale todo el jugo que puedas, oportunidades, porque los agradecer después. Y eso en la universidad. Ya en Indonesia, Indonesia estuve ya más de 4 años. Eso fue una exposición también a vivir lo más que pudiera esa experiencia. En Indonesia, yo con la beca Fulbright, que a los que nos conozcan, la beca Fulbright es algo que siempre menciono cuando tengo la oportunidad porque muy poca gente la conoce. Bueno, pienso que poca gente la conoce, pero mucha gente la conoce, pero he conocido muy poco la conocen. La beca Fulbright es una beca que existe, que puedes solicitar, son 2 formas que puedes solicitar. O eres ciudadano de Estados Unidos y con la beca puedes hacer trabajo investigativo en otro país, o puedes ser maestro de inglés en otro país. Yo solicité a la beca de Teacher Assistantship, ETA, English Teacher Assistantship, ETA. Y esa beca te da la oportunidad de ser maestra de inglés en cualquier parte del mundo. Esa es una. O ser persona de otra nación, por ejemplo, indonesio, y solicitar a la beca para ir a Estados Unidos a hacer investigación o estudiar. Pues en Puerto Rico muy poca gente conoce que como puertorriqueños tenemos derecho a solicitar a cualquiera de las 2 a investigar en otra parte del mundo o a ser maestro de inglés, English Teaching Assistantship.
Y pues yo solicité de English Teaching Assistantship porque yo sabía que quería ir para Indonesia. Y no sabía para qué, pero quería ir para allá. Y pues eso me expuso a... Con la beca te ponen a vivir en una comunidad, como un local, en una escuela como maestro. Y para mí fue todo increíble, literalmente vivir muchos años, ¿verdad? Como local, o sea, sentirme, aprender el idioma, mover el transporte colectivo, vivir en casas muy humildes con todo lo que eso conlleve, con todo lo que estoy hablando desde rata, animalito, puertas que no cierran mesa, todo lo que eso conlleve, y vivirlo y querer vivirlo. O sea, yo siempre digo a la gente, cuando estás en otro país, especialmente cuando estás en esta edad que uno quiere aprender, trata de verdad vivir como ellos viven. Y yo sé que a veces no es fácil, ¿verdad? Pero a veces necesitas esos lentes para que todo no juzgar, aprender a no juzgar. Y segundo, también agradecer todo lo que Puerto Rico tiene, ¿verdad? Y pues Indonesia fueron tanta anécdota, uno de mis sueños, ¿verdad? Y tengo que comenzar ya es escribirlo, porque Indonesia por sí mismo cada día era una nueva aventura loca. Y yo tuve la oportunidad de hacer un blog de cientos de páginas. Ahora es cómo cojo ese blog y cómo se lo publico, lo hago en un libro, ¿verdad? Porque fueron experiencias en esa edad de mis 20, 21 años a mis 26 años que me formaron muchísimo y que son esas cosas que me dejan claro que la gente tiene que viajar y exponerse al mundo, que son tantas, de naturaleza hermosa, a contacto con gente, a experiencias locas de perderme en un bosque con orangutanes, literalmente a mi trabajo. Yo terminé trabajando, me quedé, como dije, más de 4 años. El primer año fue como maestra de inglés en una escuelita, en un pueblito llamado Tomohon, en la isla de Sulawesi. Pero luego fui a trabajar a la capital, a Yakarta. Y esa experiencia de trabajar por una fundación de un billonario de Indonesia, trabajando con cosas de educación, fue todo una experiencia constante. Ahora yo lo cuento y digo, wow, yo viví esa experiencia, que lo que era. Y qué interesante que la viví siguiendo los pasos, que es exponerme, aprender, solicitar. Y quiero dejar con esto que todo el mundo, de verdad, si quieres, yo sé que no es fácil para alguna gente, sé que requiere una base. Tuve un privilegio del inglés, tuve un privilegio de una educación muy alta, muy buena, pero de verdad esto es, si uno tiene ganas, es constantemente educarse, solicitar y atreverte. Yo solicitaba un montón de cosas. Yo me acuerdo, la beca Fulbright requería ser nativo en inglés. Yo no soy nativa en inglés, mi idioma nativo es español. Pero yo me tiré para adelante. Yo dije, ¿qué es lo peor? Que me van a hacer un examen, porque me van a hacer un examen. Y me hicieron un examen y una entrevista, la pasé. Y yo justificaba mi caso y decía, ¿qué mejor que le enseñe inglés a un indonesio, una persona que también aprendió inglés como segundo idioma? Y todo eso me llevó a que pudiera ser justificado. Es atreverse a lograr las cosas y constantemente educarte. Hoy día la educación está tan fácil. Yo pues me crié en ese momento de que todo comenzó a ser más y más accesible. ¿Cómo aprovechamos ese tiempo y lo dirigimos a constantemente educarnos? A mí me vuelve loca de tantos libros que quiero leer, tantas cosas que quiero aprender y el tiempo no da. ¿Cómo uno aprovecha cuando hay tiempo para educarse y buscar las formas de lograr su sueño? ¿Verdad? En mi caso era viajar el mundo, ¿verdad? Y pues Indonesia fue el primer paso con la Fulbright y ya cuando llego a Indonesia, ahí conozco todo Asia, poco a poco. Yo veo aquí un aliento de vida para todos los seres humanos, eso que estoy escuchando de ti. Tú que me estás viendo, puede ser que tengas ya canas en el pelo, quizás piensas que ya terminaste. Mira, el estudio puede incluir algo tan simple como conocer la historia de tu comunidad, como conocer la historia de tu municipio. Puedes proyectarte a ser guía turístico, así en la edad que tú tienes, no hay retiro. Mira, en la vida no hay puntos finales, sino puntos de comienzo. Y si eres joven, más todavía, no te limites, no te encajones. Busca en la etapa que sea, en el nivel socioeconómico, vivir con intensidad, vivir con pasión. ¿Me inspiras eso? Sí, y eso ya me está con Puerto Rico, ¿verdad? Y con lo que hago todos los días, porque ya pues obviamente no soy mochilera. Bueno, aunque vine de un viaje hace poquito, pero ya no estoy en Asia. Ya llevo más de 8 años acá en Puerto Rico y todo se va a conectar
con ese amor por el mundo, es que va a llevar a ese amor a Puerto Rico, a ese amor, espérate. Entonces ya me sé toda la historia de Indonesia, ahora tengo que saber la historia de mi pueblo y de mi comunidad y de mi calle. Y la pregunta es, mencionaste Indonesia, ¿puedes sentirte libertad de comunicar cualquier otra vivencia, personajes de eso de Indonesia? Pero es que me indicaste que visitaste otros países. Sí, pues claro, cuando Ese ya... aspecto, antes de llegar a Ponce, Ajá. pues hubo otros países. Bueno, muchos países, pues la Indonesia se convirtió en el lugar que me enamoré desde mi primer año en la universidad y cuando llegué, me enamoré mucho del país. Son 15.000 islas, un archipiélago de 15.000 islas, diferentes culturas, idiomas, una historia fascinante, una loquera. Y pues de ahí yo pues siempre que podía me escapaba a brincar internamente en Indonesia, que son 15.000 islas. ¿Y por dónde, en el mapa, dónde está Indonesia? Pues Indonesia es el sureste asiático, eso queda muy cerca de Australia. Tiene como que al lado más oeste Australia, en el área norte Filipinas y en el área este-norte va a tener pues a Singapur, Malasia, Vietnam, Camboya. Este es un archipiélago que está en el Ecuador, básicamente. Eso, clima tropical, caliente como Puerto Rico. Y repito, 15.000 islas. De un lado a otro son más de 8 horas en vuelo. Un lugar muy loco. Y pues yo tuve la oportunidad de viajar esas 15.000 islas, como 100 viajé. Como me escapaba todos los fines de semana porque era tan económico. La gente piensa que viajar es caro, ¿verdad? Y claro, las cosas han cambiado. No es lo mismo en el 2010 que hoy día. Pero yo acabo de venir de un viaje ahora mismo de Bolivia y literalmente gastamos casi nada, ¿sabes? Con pasaje todo, que todavía viajar es económico. A mí cuando la gente me dice, ¿qué? Que necesito $10,000 para viajar. No, necesitas $10,000 para viajar. Yo todavía puedes con $1,000 hacer un viaje espectacular. Claro, no hotel 5 estrellas. Esto no es comida buffet, esto es humildad todo el camino y conexión total con la gente. Y pues Indonesia fue esa exposición y de ahí yo viajé, además de las más de 100 islas que viajé en Indonesia, que incluye la isla de Bali, que es la más famosa por el yoga, el retiro, la meditación y una cultura hinduista y muy fascinante. Viajé a la isla de Borneo, que es famoso por los orangutanes, la isla de Sumatra, que es famoso también por orangutanes, pero también ahí fue donde la tragedia de 2004, el tsunami, que es el tsunami más letal que ha matado gente, mató más de 200.000 personas. Eso queda en la isla de Sumatra y fui a esa región llamada Aceh. Fue muy importante esa experiencia. Viajar a las Islas Malucas. Esto es muy importante porque siempre se habla de que Colón está buscando las Indias, pero Colón está buscando las Islas de las Especias, donde está la nuez moscada. Y eso queda en Indonesia. Fui a esa isla que es increíble cómo estas islas que en un momento dado era lo que todo el imperio quería. Esta isla de las nuez moscada y todos los Spice Islands que uno usa para condimentar la comida. Y como hoy día hay 10 familias viviendo en esta isla. Una de las islas que trajo más riqueza al mundo, ahora hay 10 familias humildes. Solamente en Indonesia viví tantas experiencias, Krakatoa, las islas Komodo, los dragones Komodo. Pero fuera de Indonesia, aunque repito, ya dentro de Indonesia nada más es el libro por sí mismo, uno puede hablar muchas cosas. Ya fuera tuve la oportunidad de mochilear literalmente montarme en un avión por $20 de Yakarta a Singapur. Y de ahí, Singapur, conocer en un tren hasta Malasia, pero en un bus. Luego de ese bus en Malasia fui en un tren por 28 horas de Malasia a Tailandia. De Tailandia ir en un bote, cruzar el río Mekong hacia hacia el país de Laos. De Laos coger un bus hacia Camboya y de Camboya con un bus a Vietnam. Y ahí ya son 6 países, todo así de movimiento. Gastaba menos de $25 diarios, incluyendo estadía. Hotel, todo. O sea, estamos hablando que se gastaba nada. Y de ahí también conocí a China también, conocí a Myanmar, conocí y viví en algunos países. Viví unos 3 meses en China, viví unos 6 meses en Japón y luego está lo que era. Bueno, Japón fue lo último, curiosamente. Ya mito Japón vuelve a la historia. Pero luego de tantos países conocidos por Asia, llega un momento dado muy crítico, que en el 2013-14, en el cual yo digo, me encanta esto que viene ahora. Y era como que esta cuestión de que yo tenía un trabajo espectacular en Indonesia. Yo tenía un trabajo increíble con la Sampurna Foundation. Y en esta fundación yo iba a comunidades
por toda Indonesia ayudando a estudiantes de escuelas muy humildes conseguir becas para estudiar fuera de Indonesia para poder adelantar sus carreras. Un trabajo increíble con esta fundación, pero vine a Puerto Rico en unas navidades, 2013 al 14, y en esas navidades ya han pasado casi más de 10 años, estamos hablando, me fui en 2006, casi 10 años, 8 años, de que yo me fui de Puerto Rico formalmente, me fui en 2006. Y yo decía, cuando yo me uno a esta gente, la familia la voy, que me invita a una parranda. Yo no sé ni cómo terminé con ellos, porque yo llevaba casi 8 años fuera de Puerto Rico, no tenía amistades, yo había perdido, todas mis amistades se han ido, o había perdido contacto con ellas. Y entonces termino una parranda con esta familia y digo, wow, yo quisiera vivir esto otra vez. Yo quisiera, no sé, vivir esto otra vez. Yo quisiera en un futuro tener una familia en este contexto. Y fue como que esa experiencia de Navidad y también ver a Ponce un poco, o sea, bien diferente del Ponce que yo dejé en 2005-2006. No era el mismo en el 2013. Ya había cambiado mucho, el casco urbano había cambiado mucho, mucho negocio cerrado. Un poco la gente muy negativa. Era un Ponce de que todo el mundo, aquí no hay nada que hacer aquí, vete atrás afuera, ¿cómo te va allá? Qué bueno que estés fuera de Puerto Rico. Todo el mundo como que celebrando que yo me fui. Y esa experiencia de ver un Ponce no como el que yo me crié, y viví unas navidades con una familia que me adoptó esa Navidad, la familia Lavoy, un saludo a ellos, que repito, no me acuerdo cómo terminé parriendo con ellos esas Navidades. Cuando yo regresé a Indonesia, donde ya yo tenía un trabajo formal, una casa formal, una pareja formal, tenía todo muy formalizado, a decir, espérate, yo quiero esto a largo plazo. Y ahí es que va como un momento crítico y decisivo en que digo, mira, Melia, tú ahora mismo tenías casi 26 años, tienes que tomar la decisión si te quieres ya establecer en Indonesia, porque ya Indonesia se ha convertido en un lugar que tenía un excelente trabajo. Una casa muy humilde, pero espectacular, en el mismo centro de la ciudad. Amistades que hasta hoy día son las amistades que hizo un clic increíble en términos de temas, vida, esas cosas. En ese momento tenía una pareja de Indonesia y yo decía, mira, esto es lo que tú quieres, porque si no, si tú quieres a largo plazo, porque si no, tienes que ir pensando ya cómo regresas a Puerto Rico, porque si no te vas a quedar aquí. Que feliz, ¿verdad? Yo siempre digo a la gente, yo en Indonesia estaba muy bien. Hay mucha gente que se va porque la pasa mal o alguien se enferma, ¿no? En mi caso yo estaba muy bien, Puerto Rico todo el mundo está bien. Era más como que una crisis que te iba a decir, ok, un quarter life crisis, es decir, ¿esto es lo que quiero para mi vida o quiero otra cosa? Y ya 8 años viajando y ahí fue que dije, yo creo que quiero volver a Puerto Rico y quiero aportar ya a Puerto Rico. Y ahí fue una decisión que tomé y poco a poco cómo regreso a Puerto Rico. Y fue un proceso muy largo de 2013-14 hasta que por fin Isla Caribe comienza a correr, que en 2018. Esos 4 años fueron 4 años de decir qué voy a hacer con mi vida, porque obviamente amo Asia, amo Indonesia, amo mis amistades, pero no me veo aquí a largo plazo. Veo esto como una experiencia de vida espectacular, que hasta hoy día espectacular, no la cambiaría por nada, pero no me veo aquí viviendo toda mi vida. No me veo tan lejos de Puerto Rico, no me veo criando una familia a 36 horas de vuelo de Puerto Rico. Y esa crisis dio, y ya es que poquito a poco voy viendo cómo regreso. Y aquí va una historia muy larga que se resume en primero voy a ver si hago una maestría o no, y termino estudiando una maestría en Suiza. Y ya es que me mudo a Suiza, a Ginebra. Y yo siempre digo, la maestría fue como un momento de qué hago, no sé qué hacer. Pues como no sé qué hacer, voy a sacar la maestría para tenerla. Por si acaso, pues ya está en esa edad que todo el mundo con quien yo estudié en el mundo, yo pues ya vivía en un mundo de Indonesia, relaciones internacionales, todo el mundo iba a estudiar relaciones internacionales o diplomacia. Y yo pues dije, mira, antes de Puerto Rico, déjame hacer mi maestría, porque así la tengo por si acaso, por si todo falla en Puerto Rico o hago una decisión loca, pues tengo una maestría para seguir trabajando. ¿Y por qué termino en Suiza? En verdad, fue una decisión económica y global. Me gusta viajar, quiero experiencias diferentes, y si tengo que pagar por mis estudios, pues voy a pagar en un lugar diferente y en una educación buena. Y pues Suiza fue la alternativa porque era mucho más económico que cualquier universidad en Estados Unidos o Puerto Rico. Y terminé allá con mi ahorro, mi trabajo, me pude pagar mis estudios. Y en verdad, siempre digo a la gente cuando estás pensando en universidades, yo miren Puerto Rico, pero también miren el mundo. Miren España, miren Suiza, miren programas en inglés, en español en el mundo. Y ahí es que termino en Suiza haciendo una maestría en relaciones internacionales, desarrollo internacional, y no me gustó Suiza. Y eso es algo controversial. Siempre dice, ¿por qué no te gustó? ¿Sabes? Porque yo tenemos esta concepción de lugares perfectos, Europa, Suiza,
Y yo, sí, es perfecto, pero el mundo es mucho más que lugares perfectos. Y en mi caso, yo siempre he sido una fan, creo que del caos, ¿verdad? De países que tienen tanto potencial, de lugares que las cosas no están hechas, que hay que ayudar a construir. Y siempre tuve este amor por Indonesia, que hasta hoy día lo tengo. Y en Puerto Rico siempre encuentro un municipio que tiene tanto potencial, me enamoro más de ellos. Y pues Suiza para mí no fue una experiencia que me encantó. Lo vi como un país muy hermoso, ¿verdad? Pero en mi caso, Melina Aguilar, ¿verdad? No quiero quitar a nadie su fanatismo y amor hacia Suiza, es un país increíble, pero en mi caso era un país que ya está todo montado, ya está todo muy avanzado, un país muy conservador en términos de culturalmente, los domingos todo cierra, un país muy callado, la gente es muy puntual, muy callada, muy organizada. Puerto Rico, los puertorriqueños allá tenemos que bajarle volumen porque te van a mandar a callar, ¿sabes? Porque es un país muy, todas estas cositas. Y repito, no le quita nada, pero para Melina Aguilar no era su país ideal, ¿verdad? Muy costoso también. Y yo dije, yo no quiero estar aquí más. ¿Y cómo me voy de Suiza? Fue bien curioso y terminé solicitando un intercambio y me fui a Japón. Yo simplemente decía, ¿cómo yo me voy de Suiza? Porque es muy bonito, un país muy organizado, muchas oportunidades, pero no es para mí. Y ahí termino volviendo a Asia y termino el programa un semestre en Japón y un semestre la UPR en Río Piedras. Que tenía que entrar el semestre de investigación, cuando ya estás haciendo la tesis, que puedes hacerla donde tú quieras. Y yo digo, voy a hacer en la Yupi para comenzar a conocer el sistema puertorriqueño. Ya estoy comenzando a ver cómo regreso a Puerto Rico. Y también mi tesis era sobre un tema que va a conectar con Rafael Hernández Colón en breve. Mi tesis, que es como para maestría en Suiza, que terminando entre Japón y Puerto Rico, era el tema del turismo en los territorios de Estados Unidos. Yo me fasciné con el tema de los territorios de Estados Unidos. Y tú dices, ¿cómo llegué ahí? Pues yo quería buscar unir a mis amores. Uno era Puerto Rico, uno era el Pacífico, otro era el mundo, otro era Puerto Rico en el contexto internacional y otro era el turismo, porque soy viajera, soy mochilera, me encanta viajar y me crié en la industria del turismo. Mi papá es un dueño de un negocio de souvenirs y me crié en el turismo. Entonces todo eso llevó a que mi tesis fuera sobre el turismo en los territorios y el programa de visas de los territorios. Y ahí va la conexión con Rafael Hernández Colón, porque él había hecho unas investigaciones en estos temas. Y pues entonces de Suiza brinco a Japón. En Japón estudio el Pacífico, porque para los que no sepan, ¿verdad? Y esta semana voy a estar creando mucho contenido de esto, o sea, estos días. Puerto Rico es uno de los muchos territorios de Estados Unidos, en los cuales hay 16. Y uno dice, ¿cómo hay 16? Y yo siempre he escuchado tal vez de uno o dos, porque además de Puerto Rico, las Islas Vírgenes, país vecino con que me da mucha pena, tenemos cero relaciones. País vecino que compartimos prácticamente el mismo estatus político, un poquito más complicado, porque las Vírgenes tiene también otras cuestiones ahí, pero con quien, como puertorriqueña, que era en Puerto Rico, veo cero relación, más allá de ver la gente de Vieques, que tiene buena relación con ellos. Pues está Puerto Rico, las Vírgenes, Guam, la American Samoa, que tiene otra historia bien fascinante, y las Northern Mariana Islands, las Islas Marianas. ¿Y dónde salieron 16? Porque hay 11 que no están habitados, donde no vive gente, que son islitas por el Pacífico la mayoría, que no hay gente viviendo, son bases militares o se usaron para extracción del guano, entre otras cosas más. Y pues en Japón investigo ese tema del Pacífico y luego vengo a Puerto Rico y investigo ya el Caribe. Me encerré en la UPR, pero duré menos de un mes porque comenzaron las protestas de primavera del 2017. Y me sacaron de la UPR y termino aquí en Ponce, aquí en esta fundación, investigando allá en la biblioteca, ya usted estaba ahí. Y porque yo hice dónde puedo estudiar ahora, ya que ya no estoy en la UPR, no tengo una casa formal, está con mi familia viviendo, y ahí yo vengo mucho a investigar aquí, entre otros espacios, ¿verdad? O sea, el hecho histórico de Ponce, y la fundación se convirtió en un espacio de estudio, ¿verdad? Porque aquí hay me acuerdo cuando llegaba. Yo venía a estudiar abajo, estaba haciendo mi tesis de maestría. La sala de estudio de aquí. Sí, que es una sala de estudio, y también comenzó ahí a investigar entonces a la figura de Fernández Colón y lo que él había investigado o trabajado
sobre este tema, que fue bien curioso porque ahí es que yo trato de tener una entrevista con él para entrevistarme a mi tesis y la tengo, pero el plan era en persona y él me la concedió. Pero yo apunté mal la dirección, puse Calle Sol algo y era Calle Sol San Juan y yo llegué a Calle Sol Ponce. Entonces yo fui a su oficina en Calle Sol Ponce y cuando llego ahí me dicen, no, es en San Juan. Y ahí tuve que tener reunión por teléfono, porque pues no, porque nos conocí, lo vi varias veces, claro, porque él es un hombre de la ciudad, ¿verdad? Se veía caminando, pero nunca tuve oportunidad de formalmente hablar con él en persona, excepto por teléfono, por una entrevista que yo me equivoqué de dirección y puse Calle Sol Ponce cuando era Calle Sol San Juan. Solú. Entonces, ups. Pero básicamente ahí va toda esa conexión y allá ahí comienzan mis pasos de regreso a Puerto Rico y como una tesis de los territorios me lleva más adentro al tema del turismo y el tema histórico puertorriqueño. Ya por fin como si estuviera historia de Puerto Rico. O sea, hasta ahora yo no estudio historia de Puerto Rico, yo estudio historia de Indonesia, historia de Ecuador, historia de todas partes, pero ahí es que yo comienzo ya bien adulta a decir, espérate, déjame comenzar a entender a Puerto Rico bien. Y me fascina. Pues mira, esto que has dicho de la tesis me deja perplejo, porque Rafael Hernández Colón escribió como estudiante una tesis sobre Estado Libre Asociado, pero más allá del tema, le cambió la vida cuando una copia de la tesis llegó a Luis Muñoz Marín. ¿Y qué dijo Muñoz? Yo quiero a este muchacho en el gobierno. Entonces yo veo que esa tesis que escribiste te marcó también un nuevo camino. Claro. Yo quisiera hacer una parte, antes de seguir con la línea que tengo aquí, y darle gracias a todas las personas que te atendieron bien en esa ruta internacional, en Indonesia, en Japón, en Suiza. Todas esas personas que te hicieron sentir bien, aunque Suiza quizá no te gustó tanto, pero toda persona que te atendió bien, yo le doy gracias. Sí, no, porque fueron parte de tu desarrollo. Nada es casualidad en la vida. Veo otro detalle y es que pudiste ir a Suiza y quizá una persona que escucha por primera vez estudiar en Suiza o en Estados Unidos puede pensar que es mucho más oneroso ir a Suiza y no es así. No, la educación no. La educación en Europa es mucho más económica. O sea, yo puedo decir los números, ¿verdad? Estamos hablando cuando yo estoy buscando programas de maestría, en ese momento que estoy digo, ¿qué hago con mi vida? Me voy a Puerto Rico, me sigo estudiando, voy a trabajar, me voy a no sé cómo hago. Yo comienzo a solicitar los programas de maestría en Estados Unidos y yo siguiendo los pasos que eran común de alguien que hizo una beca Fulbright. O sea, la gente que entra en el mundo de las becas Fulbright son gente que quiere estudiar diplomacia, relaciones internacionales, ciencias políticas, y que en verdad era el mundo que yo estudié y me fascina y todavía me fascina, me fascinaba. Y un programa de maestría en Estados Unidos, en esta área, son como 2 años, uno gasta más de $200,000. En Suiza, eso mismo uno gasta menos de $12,000. Wow, una diferencia enorme. O sea que yo podía pagar con mi trabajo. Rompiendo, diríamos estereotipos e ideas que se van creando, no sé ni cómo. Hay que romper los miedos. Y eso es caro, ¿verdad? Pero hablemos claro, o sea, cuando sumas y restas, pues la renta de Washington D.C. es igual de cara que la de Suiza. Y la comida en Suiza, cuando tú la compras de la cocina, es mucho más económica y mucho hasta más saludable, ¿sabes? Y repito, cuando digo a la gente que eso no me gustó, fue mi experiencia personal en Suiza. Y creo porque a mí me encantan los países que están en desarrollo, como que es un fanatismo ya mío, ¿verdad? Y creo que eso me ayudó mucho a volver a Puerto Rico y decir cómo ayudo y desarrollo y me meto manos aquí y me subo, esto que vamos para acá. Pero que Suiza es un país que sí es costoso, pero cuando tú vives ahí, mira, tú no necesitas un carro. Aquí en Puerto Rico necesitas un carro. Tú tienes paga, no me acuerdo cuánto era la tarjeta ilimitada del metro y ya te mueves de arriba para abajo gratis. O sea, me refiero, cocinas en tu casa, la comida es económica y calidad premium porque hay muchas reglas de cosas que no se permiten en la comida. Entonces, que uno piensa que Suiza es caro y sí, tal vez mochilear en Bolivia, mochilear en Suiza, pues está bien, Bolivia es mucho más económico, pero para vivir, establecerte, Estados Unidos, Suiza, en mi caso fue mucho más económico y me gradué sin ninguna deuda. Y para mí eso era bien importante, y esto lo dejo como un consejo a todo el mundo que esté viendo dónde estudiar. Para mí era bien importante graduarme sin deuda. ¿Y por qué? En mi caso, ¿verdad? Además te repito, yo siempre conozco el privilegio de tener papás que me ayudaron mucho en mis estudios en los primeros estudios, ¿verdad? Pero en lo que es la maestría, que ya pues tenía que venir todo de mi bolsillo y todo lo demás, en muchos casos pues nos endeudamos, ¿verdad? Pero en mi caso yo decía, yo estoy en un momento de mi vida en el cual yo quiero
aportar a Puerto Rico, no sé cómo. Porque yo no sabía cómo. En la Caribe van a ser ya mismito. Yo no sé cómo. Yo quiero volver a Puerto Rico, quiero vivir ahí, quiero aportar, quiero que mi familia crezca aquí, quiero hacer todo desde mi isla. Pero si hago eso con una deuda de $200,000, me chavé. Porque ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a Estados Unidos con un trabajo que me pague bien. O sea, yo sabía que yo no podía venir a Puerto Rico a inventármelas con deudas masivas. Entonces yo decía, aunque la universidad de mi sueño era Johns Hopkins, y era Johns Hopkins porque la maestra, Mrs. Diersk, que te comenté en la high school, ella me decía, tienes que estudiar en Johns Hopkins. Pero Johns Hopkins hace $200,000 para arriba en estudios y vivienda. Y cuando yo decido que no voy a ir para Johns Hopkins, yo digo, porque si voy a Johns Hopkins y me endeudo, porque mucha gente se endeuda, ¿verdad? Que también lo respeto, ¿verdad? Hay que hacerlo a veces. Pero termina bajando que terminas trabajando en algo casi por obligación versus algo que de verdad tú querías. Entonces yo tenía miedo por mi deuda terminar trabajando en Washington, D.C., que iba a ser lo más seguro. O sea, mi vida estaba programada para Washington, D.C. Hablaba indonesio, hablaba español, inglés, ya tenía experiencia en la Fulbright, ya tenía experiencia global. Pero yo decía, wow, me voy a quedar en Washington, que puede ser una experiencia espectacular, pero mi sueño ahora es aportar a Puerto Rico. Y no puedo hacerlo con una deuda masiva. Entonces, ahí es que yo decido, voy para Suiza. So que ahí mato mi cuestión de seguir viajando el mundo, conozco nueva cultura y no me endeudo. ¿Y cómo puede pagarlo? Yo trabajo en Indonesia. En Indonesia tuve un buen trabajo que me ayudó no solamente a pagar mis estudios, viajar el mundo, pero crear Isla Caribe. Y la Caribe fue hecho por los... Y la Caribe fue una inversión muy mínima, que puedo hablar de eso después también, pero fue gracias a mis ahorros de Indonesia, de mi trabajo ya con la fundación que le comenté, que trabajé como 3 años en Yakarta. Tengo una curiosidad, porque me acuerdo cuando estaba Rafael Hernández Colón, diríamos para el año 87, que la moda estaba en ver cómo era Japón. Se tenía como un gran modelo, aspirar a ser como el nivel de productividad, la calidad educativa de Japón. O sea, ahora mismo son otros países los que se toman. Hubo un tiempo que era Singapur, el gran ejemplo. Claro. Hubo un tiempo que era ya para los 2000 Finlandia. No sé si pudieras decirme antes de continuar algunos detalles de cómo era esa vida en Japón, en esa cultura. He ido a los 3, a Finlandia, Japón y Singapur, ¿verdad? Japón como Singapur. Pienso que Singapur sería para Puerto Rico sería el más comparativo. Pero Japón son países que tienen, ¿cómo te explico? Un orden muy increíble. O sea, estamos hablando, los 3 países más avanzados que he vivido han sido Singapur, Japón y Suiza. Los 3, y Finlandia lo he visitado. Un orden muy increíble. Y una gobernanza muy fuerte e increíble también, para bien o para mal, ¿verdad? ¿Y por qué digo eso? Porque conozco mucha gente de estos países y a veces dicen, el gobierno puede ser muy, a veces, fuerte, pero prefiero eso versus no tener este orden que tengo. Esta gente que dice, no me gusta para nada, es muy fuerte y no puedo tener mucha libertad. Pero pues son países que tienen un orden increíble, desde una cultura de que desde la escuela te enseñan a... Tú vas a recoger después de ti, no es que va a venir un consejo a limpiarte, tú no vas a tirar ni nada, ni te atrevas por la ventana basurita, tú vas a usar transporte colectivo porque te proveemos un sistema de transporte colectivo de excelencia y te hacemos un carro bien costoso, pero te ofrecemos un transporte colectivo de excelencia, y eso es bien importante porque Puerto Rico, el transporte es costoso, pero no es transporte colectivo de excelencia. Allá es como que te incentivan que tú te vayas en la guagua, te incentivan también vivir en comunidades más apretados, pero más organizados. Por ejemplo, en Puerto Rico también tenemos no hay vivienda, pero hay mucha vivienda pues por todos lados, ¿verdad? Allá no, allá en Singapur, por el espacio limitado, son edificios muy altos que tú tienes que vivir en comunidad porque es que si no, no hay espacio. Pero te aseguramos transporte colectivo de excelencia, te aseguramos esto. Y pues, para mí fue una experiencia muy diferente, tiene sus pros y sus contras, en verdad, pero mucho tiene que ver con disciplina. Disciplina y gobernanza. Las dos cosas son muy... Y con una gobernanza que en muchos casos, ¿verdad? No quiero decir que son excelentes porque para nada, todos tienen sus cosas también negativas. Una gobernanza que es muy pro facilitarle a la gente. O sea, a mí el tema de transporte colectivo, los temas que más me apasionan, yo pienso que antes de morir yo voy a dedicarle muchos años a ese tema en Puerto Rico porque es un tema que es crítico. Tú puedes moverte a un costo accesible, que en Puerto Rico hoy día no lo es. Hoy día es muy costoso. Entonces, estos países hay transporte accesible, hacen calles que sean muy transitables, sombra, todo un sistema para que todo funcione
y puedas tú tener una vida más plena, más saludable, caminando, moviéndote más comunidad y todo lo demás. Entre otros retos que tiene, ¿verdad? Porque no son perfectas. Yo no estoy aquí para... Yo no he estudiado Japón y Singapur lo suficiente para ser la defensora número 1, pero sí lo que pude ver fue una disciplina y un orden y una gobernanza que tiene sus cosas muy válidas. Porque también, repito, de la misma forma, son culturas un poco más cerradas. Mientras a mí me encanta de los puertorriqueños que somos más joviales, más fiestones, más ruidosos. Que hay cosas que todo tiene su pro y su contra, pero es fascinante. Yo interpreto de eso. Yo tuve un profesor, llamaba Emilio López en la Católica, y él decía, ante ese tema de Japón, que aquí como que querían imitar a Japón rápido, vamos a convertir a Puerto Rico en otro Japón, porque ese era el modelo. Y él decía, tengan cuidado, porque no siempre se puede importar todo, porque a veces hay diferencias culturales y de estilo, eso es lo que él decía. Pero siendo bien optimista y positivo, creo que hay un buen tema para desarrollar en la transportación masiva. Sí. Puerto Rico, por ejemplo, tuvo un sistema de tren y lamentablemente no existe. Eso fue un error grande. Y en términos de infraestructura, detalles de infraestructura, por ejemplo, en 1986, con Rafael Hernández Colón, comenzó aquí el teléfono celular. Y eso fue un gran adelanto. La idea era, con el teléfono celular, que Puerto Rico tuviera, de hecho fue el primer país en el Caribe de tener un teléfono celular. Y eso 86. lo tenemos. 86. 1986, y tenemos aquí una exhibición y tenemos un teléfono celular de ese tiempo. Te lo voy a enseñar para que lo veas. Sí. Pero, ¿qué pasa? Son detalles de infraestructura, pero a veces como que se descuida la transportación masiva, y yo creo que eso es tan válido o más para atraer inversiones y tener calidad de vida. Muy importante para que también la gente pueda acceder a su trabajo, ¿verdad? Claro. Y el tema de transporte colectivo, yo lo enlazo con el tema de calles caminables, sombra, vida en nuestras calles, en verdad, yo y la Caribe, que es un proyecto de caminar al fin y al cabo. Quiere impulsar de muchas formas este sueño y estas cosas que vienen en el mundo, de usar la historia, la cultura, el caminar, estar en comunidad, que todo eso lo aprendí por el mundo. Esto fue un paréntesis porque eran unos puntitos que quería ampliar, pero ok, hiciste la tesis de Japón a la Universidad de Puerto Rico, ahí la conexión con Rafael Hernández Colón, la entrevista con Hernández Colón, mencionaste las vírgenes. Sí. Quisiera recordar que Puerto Rico hubo una etapa en que tuvo unos lazos con Islas Vírgenes, y fue para el tiempo del 85-86, que fue el tiempo de la defensa de la sección 936. Y las Vírgenes hizo mucho por Puerto Rico, y por la vía de las plantas complementarias, las plantas gemelas, pues hubo un afianciamiento de lazos de Puerto Rico con Islas Vírgenes, que en ese tiempo lo hubo. Creo que sería bueno buscar, más allá de lo que fue la 936, debemos buscar esos lazos con el Caribe. Sí, con el Caribe. Los necesitamos, unos vecinos, hay unos lazos culturales, unas raíces, que más allá de unos incentivos industriales, sí creo que se puede lograr algo. Es mucho. ¿Ibas a decir algo, perdón, antes de decir? No, que básicamente que es muy fascinante la historia de las conexiones de Puerto Rico con el Caribe y con el Pacífico, ¿verdad? Que al fin y al cabo somos islas, y un tema que me apasiona. Yo casi, como estamos en el Caribe, es tanto Puerto Rico, ¿verdad? Pero el tema de las conexiones con el mundo, que al fin y al cabo fue mi maestría y mis estudios son todo eso, es increíble. Y a veces toda esta cuestión de que uno quiere contar tanto y uno quiere ver tanto, ¿verdad? Y pues digo, aprovechen el tiempo y sigamos aprendiendo, porque es fascinante. Va a haber que hacer más programas para poder tocar estos temas más con adentro. El detalle que deseamos. Así que yo personalmente, perdona que me dé atrevimiento, como que el inicio de una buena serie de programas para tocar estos temas como debe ser, porque hay un vacío y hay que llenarlo. Y necesitamos llenar ese vacío de conocimiento y entendimiento de unos temas. Ok, tal con la conexión con Hernández Colón y la tesis. Para repetir el título. La tesis se llamaba, no acordarme el título completamente. O el tema, si no te acuerdas. Sí, el título exacto, ¿no? Pero básicamente el tema era el programa de visas y turismo en los territorios de Estados Unidos. Y tú dices que tiene que ver que eso. llegamos cosa ahí. A esa apertura hacia el turismo,
Sí. Y creo que por fin llegamos a Isla Caribe o todavía Sí, falta. estamos llegando a Isla Caribe porque todo va a ser el mismo año, básicamente, Sí. mientras yo hago mi tesis de maestría, ¿verdad? Que como dije, la hice parte de UPR hasta que me sacaron porque las protestas, parte aquí, ¿verdad? Parte en diferentes lugares, espacios que se convirtieron en mi oficina por ese proceso. Mira, estoy terminando la tesis y ya yo estoy pensando que, bueno, ya, Melina, ya han pasado 2 años o 3 desde la idea de volver a Puerto Rico. Ya estás aquí, ya terminaste tu maestría, ahora, ¿qué vamos a hacer, no? Y la Caribe van a ser un momento dado que yo estoy diciendo cómo yo aporto a Ponce. Porque siempre, y la Caribe, aunque un proyecto de todo Puerto Rico hoy día, trabajamos como en 40 municipios y la misión es Puerto Rico entero, ¿verdad? Ahora, Puerto Rico comenzó con una misión bien sencilla y era cómo aporto el desarrollo económico y social del casco urbano de Ponce. Esa línea bien larga. Ese era mi punto final. En ese momento dado, ¿verdad? Es eso ahora, más otros puntos, 10 puntos más ahora, pero ese era el punto principal. Y pues, estoy haciendo la tesis, que es de turismo, que el tema como tal de turismo era cómo, si vale la pena abrir Puerto Rico a un visa waiver, un programa de visas para Puerto Rico diferente al Estados Unidos. ¿Y por qué sale esta idea? Porque en los otros territorios como Guam, personas, por ejemplo, China, y no sé si ahora es así, porque ya han pasado pues casi 8 años de mi tesis. No, ya han pasado, sí, 8 años. En Guam, por ejemplo, para esa época, si tú eras chino o ruso, podías ir sin visas. Tenían como que una apertura, tenían como una lista extra de visa waiver, de unos permisos de visa, de que estos países puedan entrar sin esas visas. ¿Por qué? Por la conexión que tienen con ellos, la cercanía y relaciones comerciales. Y esto es bien curioso, que el gobierno federal permitiera que en territorio de Estados Unidos tuvieran visas diferentes a las de Estados Unidos como tal. Porque Puerto Rico ahora mismo somos un copy-paste, copiamos exactamente el programa de visa de Estados Unidos, ¿verdad? Por ejemplo, una persona de Colombia, si quiere ir a Puerto Rico, tiene que tener una visa de Estados Unidos. A pesar de que hay unas conexiones culturales, tal vez diplomáticas, entre Puerto Rico y Colombia, pero no tienes que ir a Estados Unidos a que te den. Y pues, el caso de Colombia, que es un caso muy curioso porque hay mucha relación comercial, cultural y turística con Colombia en Puerto Rico, pues, para un colombiano se la hace bien cuesta arriba, costoso y difícil a veces conseguir la visa de Puerto Rico porque tiene que conseguir la de Estados Unidos. ¿Qué tal si existiera un programa en el cual Puerto Rico tuviera su propia lista extra de países que por relaciones comerciales, culturales, ellos pueden usar y entrar a Puerto Rico y solo Puerto Rico por un tiempo limitado sin tener que ir por todo el proceso de visa de Estados Unidos? Y ese era como que el estudio, y Rafael Hernández Colón había investigado ese tema en los 70, si no me equivoco, por ahí. Y pues se enfocó en eso y era como que estudiando los lugares en los territorios que tienen visas, permisos para que gente de otras naciones puedan entrar sin las visas de Estados Unidos, y con Puerto Rico se puede hacer una lista de algunas naciones amigas comerciales o turísticas para que puedan venir para acá. Y fue ese el enfoque, y eso va a abrirme al mundo de turismo y como Puerto Rico tiene un turismo que tiene que ir mejorando y atender mejor porque estamos cayendo. Puerto Rico era en un momento dado el país con más turismo en el Caribe y uno de los más de turismo en América, especialmente para los tiempos de Luis Muñoz María, con el aeropuerto. Puerto Rico es un destino turístico. Y hoy todavía es importante, ¿verdad? Y claro, ahora con el Bad Bunny y todo lo demás, pues todo el mundo está en el turismo. Pero el turismo en Puerto Rico cayó un montón. O sea, en comparación a otros países comenzaron pues a comerse los dulces, como decimos. Y ahí, gracias a estudiar las visas, como entender el turismo, y que en Puerto Rico no solamente estamos, no hemos, ¿cómo es la palabra? No nos hemos ni actualizado ni innovado en el turismo. Hemos mantenido turismo tal vez de los 50, 60, en que pues la playa, el yunque, Viejo San Juan, y tanto que turismo que hay, tanto potencial para expandir el turismo que tenemos. Y ahí fue que me fasciné y dije, espérate, pues entonces hay que mejorar el turismo. Y como mi proyecto es cómo aporto a Ponce, dije, pues voy a comenzar con haciendo tours caminando en Ponce, gratis. Concepto del free walking tour. Ese era el concepto. Yo dije, voy a hacer esto, porque si yo hago esto y esto funciona, va a tener un turismo diferente, va a traer dinero y economía al casco urbano de Ponce, y pues, como él dice, un proyecto de una empresa. Y así comenzó el proyecto. Esta idea nace en el 2017, haciendo mi tesis. En todo verano estoy trabajando las rutas. Tengo el apoyo de mucha gente que voy a mencionar, porque sí sé que tienen nombre y apellido, entre ellos Juan Riestra, el maestro historiador,
que estudia mucho la figura de Valdoriotti, creo que con Valdoriotti tengo mucha conexión a este espacio. Juan Riestra que era un amigo bastante nuevo en esa época, ahora es uno de mis amigos más cercanos. Me comienza a conectar con gente que tal vez pueda ayudarme, porque yo llevo ya casi 10 años fuera de Puerto Rico y he vivido ya en 6 países, en Estados Unidos, en Indonesia, en Japón, en China, en Suiza y Ecuador, que no mencioné Ecuador, lo brinqué todo, pero también en Ecuador unos 6 meses. Y yo no conocía gente aquí, excepto mi madre, mi familia, y muchos de mis amigos de la escuela se han ido. Entonces, él me conecta con gente que va a ayudarme, y entre ellos, una persona que tiene relación con la familia Hernández Colón, que es José Alberto Hernández Lázaro, que va a ser un aliado en este momento, y otras personas que ahí sí hay un listado muy largo de personas que me ayudaron, pero esas dos fueron las primeras que me ayudaron a organizar la idea y comenzar a investigar y a diseñar esta ruta. Y ahí es que nace La Caribe en el verano, nace el nombre, nace el logo, con el concepto de que voy a lanzar el proyecto en octubre 2017. Mi plan era, mi graduación en septiembre, yo me graduaba de Suiza formalmente en septiembre 15, iba con unas vacaciones con mi mamá una semana o dos en Europa, iba a regresar y en octubre iba a lanzar con un free walking tour. Pero algo nos cogió en Europa, que fue el huracán María. Ese huracán María me atrapa literalmente en España, literalmente porque estaba de Suiza, fui a España, pasé unos días con mi mamá, antes de regresar a Puerto Rico, y nos atrapó ahí. Y historia corta, regresamos a Puerto Rico como 5 días después, fuimos de los primeros en regresar a Puerto Rico porque un revolú, un pasaje por JetBlue, una cuestión. El punto es que llegamos a Puerto Rico y de Puerto Rico es otra realidad. Y ahí es que está el momento de que lance el proyecto o no. Esto es buena idea, esto es mala idea. Y entre muchas cosas, ¿verdad? En ese momento, el primer mes eran como, primero que todo nos estabilizamos. Comenzamos a salir de esta crisis. Ya Puerto Rico está en crisis, otra crisis, ¿verdad? Y esos primeros meses de septiembre, llegué como septiembre 25, fue como un proceso de cómo estabilizamos el país, y ahí dije, Isla Caribe, esta idea que tenía tiene que aguantarse un poquito en este proyecto, voy entonces a dedicarme a ayudar. Y ahí fundo con un amigo llamado Luis Armando Pagán Quiñones, un proyecto que se conoce como Conexión Caribe, que era un proyecto como un non-profit, una sin fines de lucros, para ayudar a la gente por el paso Huracán María. Y en ese proceso de ayudar a la gente por Huracán María, conozco más gente, hago más contacto y estoy en el debate de si la Caribe ha sentido o no, porque es un proyecto de turismo. ¿Quién va a turistar a Puerto Rico que está destruido? Y hay un amigo me dice, lánzate, toma tiempo, deja de tener miedo. Y formalmente la Caribe se lanza un 9 de diciembre de 2017 con un tour caminando donde las personas van a ser familiares míos. Y este amigo que trae a una amiga, y nos vamos por ahí en el primer tour de Isla Caribe, y ahí comenzó la aventura que como toda empresa va a tener su proceso de que te conozcan, que la gente crea o no crea en tu proyecto, porque eso es bien claro. Cuando Isla Caribe se lanza, los ataques fueron por todos lados. Tú no dirías, pero porque van a atacar a una muchacha joven que quiere emprender. Va a haber ataques de un Ponce muy pesimista. Y esto pasa mucho en Puerto Rico. Cuando alguien quiere decir algo, por ejemplo, algo bueno en un municipio, alguien dice, no, vos estás chavado, estás fastidiado, eso es mala idea. Por todos los lados, ataques negativos. Mucha gente que comenzó a tirarle la mala al proyecto, esto está incorrecto. Gente diciendo, mira, pero que tú haces tanto estudio, tanto trabajo. Yo venía de una carrera muy profesional en Indonesia, con un salario muy bueno, conexiones con los billonarios de Indonesia, que tú haces ahora caminando en la calle en el calor de Ponce de gratis. Todo por todos lados, pero también vino mucha gente que apoyó. Mucha gente en Ponce que dijo, te voy a apoyar dándote información, te voy a apoyar usando mi espacio, te voy a apoyar conectándote con esta persona, porque acuérdense que yo venía de más de 10 años, todavía no 10 años, pero casi 10 años de estar completamente desconectada. No, eran más de 10 años ya yo me fui en 2006, ahora 2017, 18 casi, desconectada de gente. Y también mi niñez, yo me crié entre Guaraguao y el casco urbano, pero yo no conocía a tanta gente. Entonces era como que mucha gente me dio la mano conoce este, investiga esto, te ayuda a investigar esto,
Y eso que hubo de todo un poco, de la gente que está súper negativa, ¿verdad? De que esto no funciona, esto es un error, ¿por qué no te quedaste allá afuera? A gente que dijo, mira, aquí está la información, tómala, te regalo. Te doy mi tiempo. Y todo eso es importante porque la Caribe hoy día todavía depende de que la gente comparte la información, de que la gente me eduque, porque al fin y al cabo yo digo a la gente, yo no soy una genio, yo soy una persona que me gusta aprender. Ahora mismo terminé de leer un libro espectacular que me dio a mí otra perspectiva, otra información que va a ayudar a mis tours a seguir mejorando. Y pues pasó eso y la Caribe con su tiempo, ¿verdad? Comenzó primero haciendo un proyecto caminando gratis, generando 0 ventas, generando muchos aplausos, pero 0 ingresos, a un proyecto que es un negocio sustentable que emplea gente, que es mi trabajo full time, el trabajo full time de otras personas y que tiene mucha visión de seguir creciendo y creando más empleo, moviendo más la economía, impactando los cascos urbanos. Y yo digo a la gente ahora, no es casco urbano, Amara es casco urbano y todos los espacios que tienen un potencial turístico sustentable, ¿verdad? Porque sí, bien cuidadosa con el turismo. El turismo, yo tengo sus miedos también, ¿verdad? El turismo puede también hacer mucho daño, pero un turismo sustentable en todo Puerto Rico, ¿verdad? Y ya ha crecido todo eso, ya han pasado que ya son 8 años casi, desde la idea al proyecto como tal. Mira, esos comentarios, analizando, pensando, te escucho, eso de que no eches para adelante, no vas a poder, todo ese negativismo, yo lo asocio con lo clásico de que nos educan en el sistema formal, no para tener ánimo empresarial, sino para ser pues una persona que trabaja para alguien o para algo, recibo un sueldo, pago factura, llega el momento del retiro y me voy a descansar. O sea, la mente empresarial como que he visto que no se fomenta. O sea, yo tener mente empresarial, ser mi propio jefe. Que si llego a cierta edad yo no me voy a retirar, yo voy a seguir viviendo, voy a seguir progresando, voy a seguir visitando el mundo. Y pues por un lado veo eso, de que pues tenemos esas debilidades en el sistema pues formativo. Ahora, Ponce le ha dado al mundo grandes aportaciones. Claro. En la música, en la política, en los deportes. O sea, en Ponce, por ejemplo, nació Luisa Ferré. En Ponce nació Sister Isolina Ferré. Rafael Hernández Colón nació. Pero también nació Pedro Albizu Campos, que él fue un estudiante brillante. En todo lugar que él estudió fue brillante, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Estudiaba, pero no era uno más. Era sobresaliente, reconocido, premiado. Si no me equivoco, fue una logia la que le dio la oportunidad de ir a Estados Unidos. Hubieron varias cositas, pero la Luisa Aurora fue importante. Aurora, y lo agradezco. O sea, yo agradezco a toda persona que ayuda a nuestros próceres. Y dominó más de un idioma. Sí, era varios. Dominó varios idiomas. O sea, que Ponce ha dado una cantera de talento que de cada uno se puede hacer todo un tour completo. Claro. Sí. Entonces, yo digo esto porque yo quisiera saber cómo fue ese proceso de estudio para ir descubriendo nuestros próceres, nuestro tesoro arquitectónico, histórico. Todo, como dije, todos los días aprender, ¿verdad? Y desde que hablé de la universidad, que aprovechen, aprendan, pónganse, rétense. Es lo mismo todos los días, ¿verdad? Todos los días estoy leyendo 2 o 3 libros diferentes y porque me fascina. Pero el proceso comenzó todo en lo que es Puerto Rico, además de la tesis, que me dio una base en algunas cosas. Estas conversaciones con Juan Riestra y José Hernández Lázaro, ¿verdad? Que fueron mis primeros, de mis primeros, no los primeros, pero de mis primeros aliados, ¿verdad? Pronto se integra ERNI, que va a ser muy importante otra información, y que el proyecto siga corriendo, ¿verdad? Pero básicamente es una combinación. Yo digo, la gente de recursos son la historia oral, es una parte, ¿verdad? De gente que vivió o gente que conoció. Está los libros, que muchos libros no se han publicado. O no se encuentran. O sea, hay muchos libros que yo tenía que ir al archivo histórico a leérmelos ahí al frente de doña Gladys Tormes, ¿verdad? Que también doña Gladys Tormes fue muy importante en que la Caribe arrancara y tuviera mucha información. Historia oral, libros, internet, bibliotecas, podcasts, y está en la calle, viendo las cosas. Está en la calle y cuestionar y todos los días repasar. O sea, cada tour de la Caribe es diferente porque cada día yo aprendo algo diferente. Y cada día le doy más valor a la información, confirmo, revalido, saco también lo que estaba incorrecto. Alguien me contó algo, pero confirmé que eso no era verdad, eso era una historia oral incorrecta.
Eso hace un proceso de muchas etapas diferentes que todos los días sigo reforzando con la literatura, hablando con la gente, caminando las calles y mientras la Caribe crece más, exponiéndome a diferentes cosas. O por ejemplo, ahora en la Caribe trabajamos casi 40 municipios, entonces todos los días ya no solamente me pongo a leer de Ponce y de la arquitectura, de los soles truncos, ahora me pongo a leer de arquitectura, soles truncos y Arecibo. Pero como ya tengo una base en Ponce, me ayuda a hacerlo allá. O sea, básicamente digo soles truncos porque estoy mirando unos ahora y el libro de los soles truncos de René Márquez, si no me equivoco, creo que de René Márquez, esos son unos soles truncos que hay en Arecibo, básicamente, pero son idénticos a estos que estoy mirando aquí al frente mío. Básicamente que todo se va conectando y la forma que yo estudio la historia, ¿verdad? Porque formalmente yo no soy historiadora, formalmente yo me encanta leer y investigo, pero no soy historiadora con un grado en eso. La forma que yo estudio la historia es, en vez de ser, pues mira, comenzamos de atrás para adelante. Yo comienzo por ejemplo, yo comencé desde Ponce, ¿verdad? Y desde Ponce aprendí de arquitectura, aprendí de personajes, aprendí de música, aprendí de carretera. Y después me fui a estudiar San Juan, que fue lo más importante, el turismo. Y de San Juan, y después estudié Calle. Y después veo cómo San Juan y Calle se conectan por la misma carretera. Y comparten la carretera 14 y carretera 1. Pues ahí ya puedo conectar la historia. Y me enteré que también en Ponce hay música jíbara, pero también hay música jíbara en Calle. Y ahí la historia como que cada año se nutre más porque es como un rompecabezas, que hay pedacitos que voy aprendiendo hasta que se forma el gran rompecabezas que nunca se va a formar porque nunca voy a dejar de aprender, ¿verdad? Todavía el rompecabezas tiene muchos huecos, pero cada día es una pieza diferente y así lo estudio yo y hace que uno pues no solamente aprenda cosas nuevas, se fascine y vaya conectando más vínculos, pero también hace que se pueda dar un tour de cualquier parte de Puerto Rico. Porque ahora yo, por ejemplo, imagínate que mañana que voy a hacer un tour a las Marías, yo no soy experta en las Marías, pero ya yo sé que las Marías tienen historia de café. Yo sé que tenemos historia del Grito de Lares en las Marías. Yo sé que hay mujeres importantes. Yo sé que la China. Y pues ya tengo una base gracias a la historia del café en Ponce, gracias a la historia del Grito de Lares, que me ayuda a mí a tener un comienzo y un inicio en las Marías. Y ahí aprendo un poco sobre lo indígena, lo conecto con Ponce, ¿sabes? Lo conecto con Jayuya. Entonces, hace que yo estudie la historia. Es un súper rompecabezas. Y todos los días, esta mañana, yo puse una pieza de la historia de la bandera. Porque salió un nuevo libro del historiador Joseph Harrison, fue el otro apellido del caballero, en el cual él investigó la historia de la bandera de Puerto Rico y yo tenía ya como que una pieza a mitad, pues me la terminó esta mañana cuando terminé el libro con él. Y así es que yo hago con la historia de Puerto Rico y la historia del mundo. Hacer otra pausita aquí, otro espacio especial. La historia es un tema que yo a veces pienso que en mayor o menor grado a todos nos gusta. Yo estoy opinión bien personal. Quizás hay personas que dicen que no les gusta la historia, pero es que quizás no ha visto lo que en verdad es la historia. Y cuando uno descubre qué es la historia en mí, cómo a mí sí me interesa, pues lo que pasó en mi familia, por qué tengo tal apellido, quién fue aquel familiar que hizo algo. O sea, a veces tenemos unas raíces históricas y entonces yo quisiera, para personas que están considerando estudiar historia, quizás ser historiadores, para que no se desaliente y que le digan, mira, pero si estudias historia y de qué vas a vivir después. ¿Qué tú le hablarías a esos jóvenes o quizás personas mayores que están considerando estudiar historia? Ay, que lo hagan. Básicamente, yo estoy arrepentida que yo no estudié historia, ¿verdad? Es uno de los yo tengo muy poco arrepentimiento, ¿verdad? Pero me hubiera encantado ser historiadora formalmente y lo voy a hacer un día, ¿verdad? Uno de mis sueños, pero que lo hagan. Pienso que toda profesión hoy día tiene que ir con un concepto de empresarismo. Si tú eres un abogado, tienes que pensar en tu oficina de abogado. Si eres un doctor, tienes que pensar en tu oficina de doctor y cómo te vas a mercadear y todo lo demás. Pues pienso yo en mi caso, ¿verdad? A veces mucha gente me detuvo a mí de ser historiadora porque decía, si eres historiadora solamente vas a poder ser maestra en un salón de clase. Y yo pues nada contra los maestros, ¿verdad? Pienso que es una profesión más hermosa, pero yo personalmente Melina nunca he visto como una maestra en un salón de clase. Y pues yo decía, pues no puedo ser historiadora porque si la única posibilidad que tengo es ser maestra, ¿qué voy a hacer? Yo no quiero ser maestra, yo quiero hacer otras cosas más allá de ser maestra. Y pues yo pienso que uno puede estudiar lo que uno ama, ¿verdad? Teniendo en mente cómo yo puedo emprender o usar eso más allá de simplemente una cajita que me ponen. Que puede ser maestro de historia, ¿verdad? Pero también hay otras cosas que uno puede hacer. Entonces yo siempre historia tiene hoy día, especialmente que la gente está valorando más
las experiencias, conocer lo suyo. Es una profesión hermosa, pero tiene que ir con un concepto de empresarismo si uno quiere, ¿verdad? Más allá, hacer otras cosas con ella y de comunicar también, de comunicaciones. Tiene que ir junto porque hay tanta historia que hay que contar y necesitamos gente que la pueda contar. Entonces yo, tiren para adelante, yo dije un día ser historiadora, pero es una cosa que me arrepiento de no ser historiadora formalmente, que lo hubiera hecho. Mi programa en Suiza tiene un programa de historia espectacular y no lo hice por ese miedo a decir, me voy a limitar a ser maestra en un salón de clases y yo me voy a hacer otras cosas. Pero pues, una decisión que uno aprende. Oye, yo no sé si te está pasando lo mismo que a mí, pero ya en esta etapa de la entrevista, esos testimonios, esas vivencias, eso que has viajado, lo que está haciendo en la Caribe, o sea, y eso a mí me está despertando un espíritu aventurero, un espíritu emprendedor, unas ganas. Ahora mismo yo quisiera salir y mira, vamos a explorar cosas nuevas. O sea, yo veo lo que he estudiado. Claro, claro. O sea, hice mi maestría ya después de los 50 y yo digo, pues mira, si se puede hacer esto, ¿por qué no hacer más todavía? O sea, de verdad que tú me has dado unas vitaminas a mí. Claro, no hay que tener... Y algo también, tengo que destacar lo siguiente. Toda persona que quiere empezar una empresa, yo quiero tener una empresa nueva, un negocio nuevo, empresarismo, echar para adelante, progresar, pues siempre está el tema lucrativo. Claro. Yo quiero hacer un negocio porque tengo que tener ganancia y eso es válido, eso es importante. Ahora, me cautivó lo que dijiste de cómo aporto a Ponce cuando nací Isla Caribe. O sea, Isla Caribe nació con un fin altruista y de ese corazón dadivoso ha venido mucho más. O sea, de verdad me motivas a decir eso. O sea, ese es otro ángulo que muchas veces no se toca. Yo quiero ser pero ¿para qué? Tú me has dado esa vertiente para hacer algo a la humanidad. Exacto. Y de verdad que me inspira ese altruismo. Y en atención a eso, ya está Isla Caribe. ¿Qué reconocimientos has recibido tú o Isla Caribe? He recibido varios reconocimientos, especialmente entre ellos, de lo que estoy muy orgullosa, ¿verdad? Está el de la Cámara de Comercio como empresa de arte y cultura en Ponce y el sur de Puerto Rico, pero también está el reconocimiento que fue dado por la Fundación, ¿verdad? Con el tema de la mujer, que curiosamente fuimos reconocidos en comunicaciones, ¿verdad? Por comunicar la historia, comunicar la cultura. Pero más allá de eso, en verdad, el reconocimiento que a mí más me gusta es ver a mis clientes, que mis clientes involucran, uno siempre piensa el turista nada más, ¿verdad? El clásico turista de Estados Unidos, pero el cliente mío está el turista de Estados Unidos, ¿verdad? Que la persona que toma mi tour viene para acá porque de verdad quiere conectar con la historia. Pero también está el estudiante, el público local, la diáspora, y verlos a ellos conectar con su historia. Y decir, wow, yo no sabía eso, y wow, amo más a Puerto Rico, wow. ¿Cómo me contaron eso? Eso es mi reconocimiento más grande. Cuando alguien conecta con el espacio y dice, wow, gracias a ti hice esto ahora. Porque al fin y al cabo nos convertimos más allá de una compañía de tours, una compañía de caminar, sino una compañía que cambia la perspectiva de la gente. Y en nuestro caso queremos cambiar por el bien, ¿verdad? Queremos que tú ames más a Puerto Rico para que puedas aportar más a Puerto Rico. Seas un local que estás acá y dice, mira, de adelante, como aquí la arquitectura está tan espectacular, yo quiero aprender de cómo podemos conservarla mejor. Si eres un extranjero, decir, wow, este país ha pasado por tanto, lo voy a respetar. Yo no vengo aquí a abusar o a llevarme, no, yo si me mudo aquí es con respeto para apoyar a los comerciantes locales. Si no, voy a tratar de que de Estados Unidos apoyar políticas que apoyen a Puerto Rico. Si eres estudiante, decir, wow, yo no me quiero ir de aquí, yo quiero ver cómo puedo seguir acá. Siempre eso de que sea un cambio en la persona para el bien de fin y al cabo de Puerto Rico, ¿verdad? Desde todos los ángulos, o sea, desde afuera que vas a aportar, o sea, como estudiante diga, ¿cómo hago algo aquí? ¿Cómo hago servicio comunitario? No sabía que existía este centro acá, ¿cómo apoyo ahí? Y como adulto, ¿cómo cada uno puede ser un mejor ciudadano? Y pienso con la historia y conociendo lo nuestro, ¿verdad? Uno se convierte en mejor ciudadano. Era una cita muy famosa de Ricardo Alegría, ¿verdad? Que siempre yo cierro todas mis presentaciones con esto, que dice algo en las líneas de... Tú no puedes amar a tu país si no conoces su historia, ¿verdad? Solo conociéndola puedes aportar a su fin, a su desarrollo. Y yo soy muy consciente de eso y por eso ya Isla Caribe es más allá de Casco de Ponce, sino todo Puerto Rico, porque es un compromiso con toda la isla y con la historia de Puerto Rico hasta fuera de Puerto Rico. Cuando voy a Nueva York, hablo de Puerto Rico en Nueva York, hablo de Puerto Rico acá, para que, ¿verdad?, podamos amar y cuidar lo nuestro, porque si nosotros no lo cuidamos, ¿quién lo va a cuidar? Al fin y al cabo.
Mira, Isla Caribe, dentro del relato que me indicaste, en un momento bien difícil para Ponce, nació Isla Caribe como una respuesta a un llamado a que había que mejorar las cosas. Pues mira, en la década del 80 pasó lo mismo. Y el gobernador Rafael Hernández Colón en 1984 estableció el compromiso programático del Plan Ponce en Marcha. Y comenzó la implantación en el 85. Y recuerdo esa etapa porque ese plan que se llama Ponce en Marcha, tiene ese nombre, pero en sí fue un modelo para el desarrollo de los municipios. O sea, que desde sus raíces, desde sus cascos urbanos y comunidades, pudiera renacer. En términos del turismo, en el cuatrienio del 73-76 se creó el programa de paradores. Con la idea de que no fuera solamente el hotel de lujo, la playa, lo tradicional, sino que desde la misma zona montañosa, desde los mismos atractivos de pueblo, eso fue el programa de paradores que se creó, que Rafael Hernández Colón creía mucho en la descentralización. De todo eso hay información aquí. Y me gustaría también tener información de Isla Caribe para poder también tenerla a disposición de los usuarios, que en esa sala de estudio que tanto disfrutaste y que pueden seguir disfrutando, pues me gustaría que también tengamos información de Isla Caribe para que la descubran. O sea que con ese trasfondo, fíjate que hemos ahí unos lazos de ser innovadores, de descentralizar, de darle nuevo enfoque al turismo. Exacto. Tanto con esas iniciativas gubernamentales como esto de Isla Caribe. Ok, desde ese ánimo de innovación, ¿qué tú le recomiendas? Ya estamos pronto a terminar. ¿Qué tú le recomiendas a los que nos están viendo? ¿Qué tú recomiendas para aumentar la autoestima de pueblo y para progresar desde el turismo? Esa industria. Que yo recomiendo, básicamente, el turismo hay que... Está la cuestión de descentralizar, ¿verdad? Y eso a veces uno a veces espera que el gobierno lo haga, pero yo con Isla Caribe quise mostrar que uno no tiene que esperar por el gobierno. Uno mismo puede tomar iniciativas con mucha consistencia, con mucha paciencia y con mucha colaboración, ¿verdad? Porque no es fácil. Yo conozco mucha gente que ha tratado de hacer cosas parecidas en otros municipios y ha sido difícil, ¿verdad? Y la Caribe no fue fácil. La Caribe no fue de un día para otro. La Caribe ya tiene 8 años y entre esos 8 años, 4 años fueron entre pandemias, huracanes, protestas, terremotos. Pero requieren, ¿verdad? Una consistencia y unas ganas de colaborar y exponer lo que tiene ese espacio y colaboración con otras personas del ecosistema, ¿verdad? O sea, yo dependo del museo, del restaurante, del negocio, del hotel, del taxista, del transporte, de todas estas cosas y en verdad es algo que es un ecosistema, es un mundo y pues cómo uno va creando esas bases, creando esas colaboraciones junto con una campaña, en mi caso una campaña hecha por mí, todo el mundo me conoce en las redes sociales, yo no soy ni comunicadora, bueno, sí me convertí, ¿verdad? Pero yo no estudié eso, yo no estudié mercadeo, yo solamente veía cómo yo llevo este proyecto que yo encuentro tan importante a más gente y pues usé las plataformas que había, que son gratis todavía. Entonces hay que tenerle muchas ganas, mucha colaboración, mucha paciencia y mucha consistencia y no esperar que el gobierno venga a resolverte. No porque soy antigobierno, contra mí estudio en ciencias políticas, lo que me encanta y pienso que hay que estar bien activo en eso, pero a veces queremos que el gobierno resuelva todo, cuando a veces tenemos que nosotros mismos comenzar a empujar las cosas y a meter mano y ser bien creativo e innovador con esa consistencia y esa colaboración con otros. Ok. En este punto te doy vía libre para que toques los temas que desees, claro que para que destaques cualquier figura histórica que desees. Ya en este punto, partiendo pues, o cualquier persona que quiera reconocer, Ernie. Antes de seguir, para que los que no conocen a Ernie, ¿quién es Ernie? Ernie Saez Collazo, pues de mis colaboradores del día 1, los conocimos por Huracán María, él es un líder, comenzamos como líder comunitario en Tibes y de ahí se une el proyecto, se integra el proyecto, es arqueólogo y maestro de historia, fue maestro de historia por casi 15 años, se une al proyecto desde el principio, ¿verdad? Y va a ser muy importante porque Ernie, además de los contactos, la información, él como líder comunitario, como maestro, él va a ser central para que Isla Caribe llegue a las escuelas. Y eso es bien importante para Isla Caribe. Para mí, de las cosas más lindas que hace Isla Caribe es impactar las escuelas de Puerto Rico, exponer nuestra juventud a su historia de los espacios, los hechos. Y pues Ernie sigue, llevamos ya casi 8 años trabajando juntos, ¿verdad?
Y pues ha sido esencial, ahorita aquí lo llamo, o sea, seguimos trabajando en diferentes proyectos, trabajando con escuelas y creciendo el proyecto para un municipio y hasta experiencias fuera de Puerto Rico conectadas con la historia de Puerto Rico que queremos hacer en un futuro. En eso de las escuelas, te felicito por ese enfoque educativo, y la Fundación Rafael Hernández Colón también está abierta a visitas de estudiantes, de grupos, de maestros, familias. O sea, la fundación es un patrimonio educativo, cultural, turístico. Tenemos un museo activo y de verdad que también aprovecho la coyuntura para que sea extensiva la bienvenida, no solo a ti y a Isla Caribe, sino a todas las personas que nos quieran visitar. Gracias a Ernie, y me late que va a tener que entrevistar a Ernie. Sí, no, pues claro, Ernie, te paso contacto rapidito. Ernie tiene mucho que contar. Y como te dije, en este momento puedes destacar toda figura histórica, todo suceso histórico, cómo alentar a las personas de otros lugares del mundo para que vengan aquí a Ponce, para que tengan uno de esos tours, porque mi hermana que viene de Estados Unidos, ella dice, yo no me puedo ir sin haber recibido, oye, aunque haya recibido el mismo tour, pero siempre que viene a Ponce mi hermana, oye, Wally, Dios te bendiga, y a mi sobrino, ellos si no han tenido tu tour, y tú sabes que más de una vez han estado contigo en el tour, pues este es tu momento para... Claro que sí. Trazarnos esa ruta con Isla Caribe. ¿Y qué consejo le das a las generaciones y al espíritu empresarial? Mira, la mayor empresa es la vida misma. En Isla Caribe traemos todo lo que es turismo cultural, ¿verdad? Histórico, y pues eso lleva a que muchas personas y momentos históricos se resalten, entre ellos en lo que es Ponce, ¿verdad? Que fue en donde nació este proyecto. De las primeras que sobresalieron, y siempre me gusta mencionar, son Juan Morel Campos, Pedro Albizu Campos, que son los dos campos de casualidad, la cantaleta de músicos, políticos, escritores que hemos tenido, algunos que han terminado con su propia ruta. Tenemos la ruta de Juan Morel Campos, tenemos la ruta de don Ricardo Alegría en San Juan, tenemos la ruta de Lola Ridetío en San Germán. Hay tantos personajes tan fascinantes y que repito, que cada tour es como en 2 horas, porque a veces tú que duran 2 horas y hay unos que duran 12 horas. Como cuento, te lo quiero contar con el tiempo que tengo, ¿verdad? Pero también hay sucesos importantísimos. Hoy mismo, pues, estos días estamos conmemorando lo que es la tragedia de Mamella. Hay tantas cosas pasando que forman la historia de Puerto Rico y pasaron en Ponce. Y igual pasa en otros municipios. Entonces hay tanto para contar y todos los días sigo aprendiendo, y por eso es que digo a la gente que nos busque siempre en las redes sociales como Isla Caribe PR, donde todos los días hacemos contenido de historia, ¿verdad? Tratamos todos los días de hacer contenido de historia para que la gente siga conociendo, siga conectando, y si pueden que se una aventura caminando, porque no es lo mismo ver un video en las redes que ir al espacio donde pasó las cosas, aportar la economía de ese lugar. O sea, yo veo a la gente que Isla Caribe, más allá de pagar un tour, es que tú vienes a Ponce y conoces a Ponce, gastas en los helados, gastas en un hotel, aportaste al desarrollo económico de una comunidad que vive en ponceño. Y no pasa en pueblos más pequeños, en pueblos más grandes, y por eso lo buscamos siempre en Isla Caribe, cómo la gente quiere aprender en las redes sociales, pero también quiere aprender desde el lugar de los espacios. Este fin de semana vamos a estar cubriendo la historia de... Y esto lo cubrimos siempre, ¿verdad? De Yauco, Juanica y Ponce. Y vamos a ir para la playa de Ponce, vamos a ir para ver los murales de Yauco Matri, vamos a ir para el malecón por donde fue la invasión de Estados Unidos en 1898, vamos a ir para la central Juanica, lo de las ruinas. Y ir allá y ver a la gente y apoyar la economía local y conocer bien adentro y entender el valor de esos lugares es lo que me la cambia a uno. Y pues siempre invitamos a que nos busquen, a que nos sigan y conozcan más de Puerto Rico. ¿Y cómo te contactamos? La persona que ahora mismo está ahí, que tiene ya el bolígrafo afilado y el papel en la mano. Sí, la forma más fácil de conectar nosotros es siempre en islacaribetours.com o nuestro correo electrónico info@islacaribe.tours.com, otra vez info@islacaribetours.com, o en las redes sociales como Isla Caribe PR. Van a ver este sol en todos lados. Todo mensaje que usted mande por ahí, sea por Facebook, Instagram, me va a llegar a mí. Yo soy la que corro las redes, el email también. También tenemos un número de teléfono que lo comparto, pero usualmente es la última opción porque a mí me llama tanta gente todos los días que si no contesto, pues ya saben, recomiendo siempre que por email o por las redes sociales es más fácil porque se queda documentado y puedo contestar más rápido. Pero mi número es 939-265-5691, y pues ya saben, info@islacaribetours.com o islacaribepr
todos los días estamos ahí creando cosas y compartiendo la historia de Puerto Rico. Y para despedirnos, ¿qué mensaje le dejarías a las generaciones, a las personas que no ven tanto mayores como niños, como jóvenes, ante esa empresa que es la vida misma? Pues básicamente el consejo de uno, o sea, Puerto Rico, toda esquina de Puerto Rico tiene historia fascinante. Yo me sorprendo cada día cuando conozco más de diferentes municipios y en verdad vamos a retarnos a conocer más lo nuestro y comenzar desde nuestra calle. ¿Por qué tu calle se llama así? Yo voy a la calle Castillo. ¿Por qué se llama la calle Castillo? Claro, tiene una carga histórica fascinante, ¿verdad? ¿Por qué se llama así? ¿Se llama la calle Juan Morecao? ¿Por qué se llama así? Si tiene el nombre de una danza, ¿por qué? Comienza con lo tuyo. ¿Por qué tu escuela se llama como se llama? La Benjamin Harrison, la McKinley, lo que sea. Básicamente, ¿por qué? Comencemos con a conocer, a entender dónde estamos parados, porque una vez tú entiendes eso, en verdad vas a amar más lo tuyo y te va a dar un sentido de pertenencia que puede hacer cualquier cosa posible. Y cuando quieras hacer cualquier cosa posible, digo varios ejemplos. El ejemplo de Isla Caribe, ¿verdad? Como empresa ha sido exitosa, ¿verdad? Pero un proceso muy largo. Pero Isla Caribe es un ejemplo. Yo antes de Isla Caribe quise viajar el mundo. Yo antes de viajar el mundo quise estudiar en Estados Unidos. Yo antes de eso quise conocer gente de otras partes del mundo. ¿Cómo conocer más o menos qué tú quieres? Aunque no esté siempre todo claro. Yo, por ejemplo, siempre dije, yo quiero viajar el mundo, pero yo no sé qué quería trabajar. Todo fue en etapas. No tienes que tener todas las respuestas hoy día, pero cuando tengas algo que de verdad quieres hacer, ¿cómo puedes hacer ese sueño posible de una forma sustentable, verdad? Porque también hay sueños que a veces son un poquito locos, pero también tener esa idea y comenzar a trabajar por eso de una forma bonita, porque estoy segura que se cumple si le metes ganas, te mueves y te educas todos los días. O que no pierdan esto de consistencia, comunidad, conexión, colaboración para lograr cualquier conocimiento, cualquier cosa que quieras lograr en tu vida. Gracias, Marina. Gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir con este proyecto de historia oral. La Fundación Rafael Hernández Colón está abierta para que ustedes se beneficien no solamente de la sala de estudio, sino también del tour, del museo y de todas nuestras facilidades y servicios. Nuestro horario es de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 1 a 4. Y gracias por la invitación a conocer la historia para hacer historia. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén, gracias. Gracias.